Okay. Fenomenal. Tomo yo ahora la palabra. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas en nombre de PROA, la plataforma de empresarios y profesionales de Jaén. Yo soy Elena Lara, miembro de PROA y responsable de comunicación. Muchas gracias de verdad por estar aquí. Estoy segura de que vamos a pasar un rato muy bueno, muy fructífero y muy entretenido. Ahora muy brevemente os voy a informar un poco sobre PROA. Somos una asociación sin ánimo de lucro, estamos conformados por 28 socios entre empresarios y profesionales a los que nos une un objetivo: mejorar Jaén, su desarrollo económico y social y sobre todo y por encima de todo el bienestar de los jiennenses. Somos 22 empresarios y 6 profesionales de muy diferentes sectores, prácticamente de todos los ámbitos económicos. Juntos sumamos 55 empresas y 3.800 trabajadores, con un volumen de facturación que es superior a los 215 millones de euros. Los miembros de PROA también muy rápidamente, pero para que nos conozcáis un poquito más, el presidente acaba de hablar, Fulgencio Meseguer, un hombre que necesita poca presentación, director ejecutivo de Software del Sol. Nuestra vicepresidenta es María Dolores Cabrera Martínez, de DC Abogados. Nuestro secretario general, Ismael Muñoz Sánchez, de Urbasur y Aceites Capricho del Fraile. Nuestro gerente, Pedro Molino Jiménez, de Liberman Editorial. José Madero, Gráficas La Paz, entre otras empresas, como se puede ver en su fondo de pantalla. Óscar Arévalo Chacón, también de Grupo Ábolo de Automoción. Alejandro Mas Ramírez, propietario de Multimedia Jiennense. Juan González de la Cámara, gerente de la empresa MS2S. Francisco Bañó, Castillo de Canena. Juan José Prieto Verdejo, de Innovasur. Pedro Melgarejo Cordero, Aceites Campoliva Melgarejo. Anuncia Carpio, bióloga y especialista en AOVE. Pablo de la Morena Sánchez, propietario de McDonald's en Jaén, Linares y Úbeda. Javier Martínez Calahorro, Grupo Marwen Calzán. Marcial Rodrigo San Juan, Incasur. María Ángeles Osorio Martínez, también la habéis puesto cara antes, de Aula Integral de Formación. Miguel Ángel García García, de Guillermo García. Javier de la Casa Vera, Grupo Avanza. Antonio Ruano Quesada, de Intelect Ingeniería. Andrés Rodríguez González, de Macrosat. Andrea Pezzini, de Artificis Turística. La que le habla, Elena Lara, de Hermes Comunicación. Ángel Llavero López de Villalta, de Signova 3D. José Juan Gaforio Martínez, es doctor en Medicina e Investigación de la Universidad de Jaén. Isabel Miralle González, promotora del portal Isabel MG y del proyecto Metagestión. Juan de Dios García Peña, de Cinde Consultores. Juan Ángel Barge, ingeniero industrial jubilado, pero muy activo. Rafael Peralta Arco, gerente de Peraver Asesores y decano del Colegio de Economistas de Jaén. Ahora sí, os voy a pasar a presentar a todos los ponentes, que hoy han tenido para nosotros un honor que hayan aceptado esta invitación a esta charla sobre positivismo inteligente en tiempos de COVID-19. Juan Luis Hueso, psicólogo, especialista en psicología clínica, formador y consultor de competencias profesionales. Actualmente lo compatibiliza con la coordinación académica de Oleikum, Escuela Superior de Hostelería. Pepe Cabello es coach de emprendedores y ventas, conferencista, autor de libros sobre ventas, motivación y liderazgo y networker profesional. Juan Carlos Cubeiro es experto internacional en liderazgo y transformación, consultor, conferenciante internacional. Felipe Morente, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, es catedrático de Sociología en nuestra universidad, en la Universidad de Jaén. Rafael Peralta, ya lo he presentado porque es miembro de PROA, gerente de Peraver y decano del Colegio de Economistas. E Isabel Miralle, metagestora, facilitadora de procesos de cambio y transformación de profesionales y organizaciones, también compañera de PROA. Ahora sí, yo ya le doy la palabra a Isabel y seguro que nos ejerce de ponente y de dinamizadora estupenda. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias, PROA, de nuevo por este evento. Y hoy, especialmente, quisiera dar las gracias, si me lo permitís, a mi compañero y buen amigo José Madero, porque ha sido el que se ha empeñado con muchísimo ahínco en esta charla y además de que yo participe en ella y se lo agradezco, porque me hace muy feliz el poder saludar a todos, daros las gracias también por vuestra asistencia. Y ya me huelo yo de que vuestra participación hoy aquí es que es síntoma de que sois positivos, inteligentes también vosotros. Voy a empezar preguntando a todos vosotros
qué es lo que vais a ver en mi pantalla. Voy a proyectar una imagen y me encantaría que a través del chat me dijerais rápidamente qué es lo que veis. ¿Veis? Tenemos el chat abierto. ¿Vale? ¿Hay alguna respuesta? Cuando preguntamos... Un círculo. Un círculo, ¿vale? Un folio en blanco con un punto negro, una esfera. Genial. Bueno, lo de la esfera, los metagestores están allí al tanto. Mira, era un poco para reflejaros, cuando hacemos este ejercicio y tenemos mucho más tiempo, todos empezamos a ver primero el punto negro, después vamos viendo el folio en blanco y poco a poco vamos viendo, incluso hay personas que ven el folio en blanco que le falta algo en el centro. Al final lo que os quiero trasladar es como una misma realidad, en este caso una misma imagen, en función de cómo lo veamos y de cómo lo visualicemos y sobre todo de cómo lo interpretemos, podemos hablar de cosas diferentes. Y ese es un poco el eje o la raíz de esta charla que queremos afrontar hoy. En un momento como en el que estamos, después de una pandemia como la que estamos pasando, donde yo a este COVID-19 lo llamo el gran tsunami, porque como una gran ola ha pasado por nuestras vidas y no ha modificado totalmente nuestra realidad, la cotidianidad de cada uno de nosotros. Pues en ese momento hay una primera fase en la que cuando surge un tsunami estamos todos haciendo un montón de cosas, porque es la fase de la supervivencia, es la fase en la que todos tenemos que salir a flote y tenemos que conseguir no morir, no enfermar, cuidar a los nuestros. Pero llega un momento en el que cuando pasa esa fase de la supervivencia ya llegamos a la superficie y empezamos ya a flotar. Es cuando realmente tomamos conciencia de cómo se ha transformado la realidad en la que estamos. Y es en ese momento en el que nos quedamos paralizados, agarrados a ese primer tronco al que suele pasar cerca de nosotros y el primero al que nos agarramos. Ese primer tronco, el que yo llamo, que es bastante engañoso, porque es un tronco que nos lleva la pregunta del por qué. Empezamos a preguntarnos el por qué ha tenido que pasar esto del coronavirus, el por qué justamente ahora, justamente el año que yo iba a despegar mi negocio, el por qué a mí. Y esas preguntas del por qué es lo que nos hacen que nos bloqueemos, que nos paralicemos y que dejemos de hacer cosas. Es por ello que en ese momento, que es muy parecido al que nos encontramos ahora mismo, nosotros queremos invitaros a que soltéis ese tronco y nos vayamos a otra pregunta poderosa, que los que me conocéis, sobre todo los que conocéis un poquito la metagestión, ya intuís la que es la pregunta del para qué. El para qué es una pregunta poderosa y mágica porque el para qué sí tiene la respuesta y la tenemos dentro de nosotros. Las respuestas que están fuera, el tsunami se las ha llevado todas. Sin embargo, las preguntas que están en nuestro interior son las que fácilmente vamos a poder volver a encontrar y volver a recuperar. Preguntarnos cada mañana el para qué me vuelvo a levantar después de lo que ha caído, para qué vuelvo a ir al negocio, para qué vuelvo a conseguir dinero para volver a retomar a mi equipo y volver a prestar los servicios que prestaba. Esos para qué, que los vamos a encontrar dentro de nosotros, son los que nos van a ayudar a levantar la cabeza, a divisar un poco más de la realidad inmediata que tenemos y empezar a vislumbrar aquella orilla que está lejana, pero que realmente nos va a ayudar a proyectarnos hacia un nuevo foco, hacia un nuevo propósito y ponernos en acción, volver a ponernos en acción. Es cierto, y como decía Juan Carlos, somos positivos, somos optimistas, pero somos realistas, que al levantar la vista también vamos a ver todo el destrozo que hay en esa realidad, que no se parece en nada a la que teníamos. Y veremos que tendremos que hacer muchas cosas y que son cosas diferentes a las que estábamos acostumbrados y sentiremos miedo y no sabremos muy bien cómo seguir avanzando. Pero esa visión es la que nos va a llevar también a tomar conciencia de que lo más importante será la actitud que nosotros tengamos frente a esa realidad, cómo la observemos y cómo la miremos. Si solamente nos focalizamos en el punto negro, pues empezamos a ver esas zonas blancas donde podemos encontrar las oportunidades. Cambiar de esta pregunta al para qué, lo que nos hace es coger el protagonismo de nuestras propias vidas y lo que nos hace es que esa realidad, que es la misma para todos, la podamos interpretar de una forma que nos permite encontrar salida y que nos permita llevarnos a la acción y al movimiento. Y esto que os quería trasladar, que me conocéis, sabéis que va muy enfocada con
con la vitagestión y con todos los procesos de cambio que pretendo abordar, hoy tengo la grandísima satisfacción de no ser yo sola la que os hable de todos estos temas, sino que estoy rodeada de un montón de fantásticos profesionales y mejores personas que van a compartir con nosotros pues esas diferentes miradas para ver esa misma realidad que es la que tenemos todos y a ver si somos capaces de verla de otra manera y encontrar algunas otras claves para empezar a movernos y para poder abordar, a dirigirnos cada uno hacia ese propósito que todos tenemos. Y sin más, quiero pasar a hacer una ronda de preguntas a los contertulios que nos acompañan y comenzar con Juan Luis Hueso, que como psicólogo me encantaría que nos aportara cuando estamos agarrados a ese tronco, cuando estamos agarrados a ese pasado, porque realmente el porqué lo que nos lleva es a encariñarnos con ese pasado Coño, qué bullicio, ¿eh? Nadie. que ya ha desaparecido. Pues la pregunta desde el aspecto psicológico es cómo podemos desapegarnos de ese pasado, cómo podemos soltar esos recuerdos y volver a pensar que en el futuro. ¿Qué competencias podemos desarrollar, Juan Luis? Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias, Isabel, por darme paso a poder responder un poco a la pregunta que nos hace y también muchas gracias a Proa por su invitación y tener la oportunidad de compartir este ratito con todos vosotros, tanto los asociados como el resto de ponentes. Y bueno, no sé si conocéis el árbol, el ciprés. Ya sabéis que el ciprés es el árbol que utilizamos un poco para decorar, para embellecer los cementerios, ¿no? Pues dice el ciprés, dice, yo soy un árbol muy alegre, lo que pasa es que me ponen en unos sitios. Y quizás este es un poco la situación que estamos viviendo ahora, ¿no? Somos todos un poco como cipreses, estamos colocados en un lugar pues que no nos está ayudando mucho quizás a desarrollar todas las habilidades, las competencias que tenemos porque el contexto ha cambiado. Si me permitís, voy a compartir una pantalla para poder contaros la historia de un pintor de finales del siglo XIX, principios del XX. Este pintor pues compró un lienzo de 180 por 180, todo un lujo para un artista, evidentemente, y comenzó a pintar. Y a pesar de que él llevaba una vida discreta, pues de vez en cuando tenía sus escapaditas y, bueno, cuando volvió a casa y se recuperó de la resaca, pues descubrió que lo que había pintado el día anterior era, si me deja esto, era eso. Evidentemente, después de haberse gastado una pasta en un lienzo y tener eso, a él lo miró y le gustó bastante poco. Le parecía una mancha y decidió intentar quitarla, sustituirla, pintar encima, hasta tal punto que estuvo a punto de romper el lienzo, ¿no? Y entonces, evidentemente, aquello le preocupó. No sé qué hubierais hecho vosotros, pero lo que este pintor hizo fue seguir pintando, y al final esa mancha se convirtió en este cuadro que supongo que todos vosotros conocéis, que es el beso de Gustav. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué os cuento esta historia? Pues un poco para responder a lo que me ha preguntado Isabel, ¿no? El contexto al final es lo que hace que una mancha, un borrón, pues acabe no siendo tan importante, ¿no? Si imaginamos una madre o un padre que pierde a un hijo, evidentemente ese borrón, ese lienzo manchado, no lo vamos a olvidar nunca. Y cuanto más intentamos olvidarnos de él, pues casi peor, ¿no? Pues porque va a ser bastante complicado. ¿Qué podemos hacer ante eso? En vez de atarnos a esa mancha, lo que tenemos que es construir un nuevo contexto. Y hay aquí un poco la idea de cómo desbloquearnos de ese pensamiento, ¿no? Tenemos que hacer algo con eso que acaba de suceder. Porque no somos cipreses que estemos atados al suelo, sino que tenemos manos, tenemos pies, tenemos cabeza para pensar. Todo ello nos lleva a pasar o a superar esta fase de duelo que estamos viviendo quizás muchas personas de muchas formas diferentes, ¿no? El duelo es una experiencia vital muy profunda que las personas tenemos cuando estamos viviendo una experiencia de pérdida importante y probablemente esta pandemia, como otras crisis que haya vivido mucha gente, ha provocado grandes pérdidas en nuestras vidas, ¿no? Desde las más terribles como la muerte o enfermedades de personas queridas o admiradas, pues hasta profundos cambios en nuestra
nuestro estilo de vida, dramas como la falta de ingresos, el cierre de negocios, o la convivencia en contextos de confinamiento, pues lidiando con teletrabajo, con conciliación, con tecnologías que desconocíamos, bueno, un sinfín de experiencias vitales. Y en esa fase de duelo, los seres humanos pasamos de forma diferente cada uno, evidentemente, porque esto es muy idiosincrásico de cada persona, pero están documentadas como 5 momentos en la fase, ¿no? Y una fase de negación, yo creo que la hemos vivido todos muy bien cuando oíamos que en China había un virus y aquí lo negábamos, el virus llegó a Italia y lo seguíamos negando, llegó a Madrid y ya nos empezamos a mosquear, pero hasta que llegó a Jaén y llegó también a algunas de nuestras casas. Pues esa fase de negación en la que no queremos aceptar la realidad forma parte un poco del duelo, ¿no? No queremos enfrentarnos. Y como el virus, pues la pérdida del trabajo, la pérdida de una relación, etc. Otra de las fases de esta fase de duelo es el enfado, ¿no? Nos cabreamos, nos enfadamos, surge la ira porque alguien nos está fastidiando la vida. En este caso un virus, lo que pasa es que el virus es difícil luchar contra él, ¿no? Pero al final pues acabamos enfadándonos contra el gobierno, contra el vecino, contra el que pone música o contra el que hace palmas o al revés hace caceroladas, ¿no? Y ese enfado pues al final también nos va minando, ¿no? En un momento determinado la mayor parte de la gente intenta lidiar o intenta negociar con la realidad. Y yo creo que aquí hemos visto también un efecto muy interesante que son los rituales, ¿no? Había un ritual, el ritual de las palmas de las 8 de la tarde, ha sido una forma de intentar negociar con la realidad. Oye, te agradezco al mundo sanitario el esfuerzo que estáis haciendo. Y era también como una especie de me protejo, ¿no? Estoy en mi balcón, me protejo del virus, ayudo a los demás y esa parte de negociación, pero el virus sigue estando ahí, sigue habiendo despidos o ERTEs o situaciones de... Y viene la fase de la tristeza, ¿no? Es una fase en la que sentimos que tenemos pocas ganas de actuar, pocas ganas de... y mucha actividad mental, ¿no? Y tenemos que llegar a la fase de aceptación, que es la fase de superación del duelo. Y ahí es donde nos encontramos ahora, o quizás un poco las respuestas que supongo que los compañeros de hoy pues intentaremos ofrecer, ¿no? Cómo aceptamos esta realidad y cómo damos ese paso, ¿no? Yo en principio sí que me gustaría que quedara muy claro que todas estas emociones son completamente normales y son adaptativas. Es decir, el ser humano está muy bien diseñado y tiene todas estas emociones de tristeza, de enfado, de buscar esa negociación, de negar la realidad algunas veces, porque nos son muy útiles. Para mí una emoción es una señal que nos dice qué tenemos que hacer en cada momento. Y yo creo que ahora es un buen momento para escuchar nuestras emociones y entender qué es lo que nos están diciendo. Por ejemplo, la tristeza, ¿qué nos dice? Bueno, la tristeza es el resultado de la pérdida. Cuando perdemos algo a alguien, pues la tristeza lo que nos dice es párate y piensa. Eso cuando estamos tristes no tenemos ganas de hacer nada y le damos mucha vuelta a la cabeza. ¿Qué nos dice el miedo? Supongo que muchos de nosotros hemos sentido también miedo. Pues el miedo que es resultado de una situación de peligro nos dice, oye, moviliza los recursos para hacer frente al peligro. Escápate o defiéndete, ¿vale? ¿Y qué nos dice el enfado? El enfado, que es otra emoción de las básicas que sentimos en estos momentos. Pues el enfado es una emoción resultado del abuso, de que alguien o algo nos está complicando la vida. ¿Y qué nos dice? ¿Qué hagamos? Pues nos está diciendo, oye, frena y para este abuso. Vale, estas emociones que aparentemente las vivimos de una manera desagradable realmente nos están preparando para la acción. Y yo creo que el primer paso precisamente para empezar a poner en práctica este positivismo inteligente parte por aceptar esta emoción. Y la clave de esa aceptación es el inicio del cambio, ¿no? No ayuda mucho ese mensaje de no te preocupes, todo pasará, el tiempo lo cura todo. Estos mensajes en ciertos momentos pueden ser más peligrosos y sobre todo cuando estamos en el huracán emocional en el que estamos viviendo, porque producen rechazo. Y si no, por comprobarlo, ¿no? Cuando vuestra pareja esté muy enfadada con vosotros, decirle, oye, tranquilo, no te enfades, ¿no? Y veréis cómo se le pasa el enfado enseguida. Probablemente no, probablemente se enfade más, ¿no? O si estamos en una situación de duelo, en un entierro, y le decimos a alguien, bueno, ya verás cómo el tiempo lo cura todo. Pues el amigo al que ha ido a darle el pésame probablemente te mire y te diga, pues no me fastidia, pues no lo cura todo, ¿no? Es decir, hay momentos en que intentar dar un mensaje positivo cuando la persona no está preparada suele tener un efecto contrario, ¿no? Entonces, nuestro paso es aceptar esas emociones, entenderlas como que forman parte de nuestro propio proceso de adaptación y a partir de ahí empezar a actuar con inteligencia, ¿no?
Yo creo que la era post-COVID va a ser el tiempo de la era de la inteligencia. Tiene que ser la era de la inteligencia emocional y ojalá también sea la era de la inteligencia colectiva, ¿no? La inteligencia, todos sabemos que esa capacidad para adaptarnos a los cambios, para resolver problemas, para tomar decisiones. El otro día leía una entrevista de José Antonio Marina en La Vanguardia, un gran amigo de Pedro Molino, que también es miembro de PROA, que decía algo así, le decía literalmente, lo tengo aquí apuntado: la simple experiencia no enseña nada. Hace falta un decidido y esforzado deseo de aprender para aprender algo. Y entonces, en este sentido, si queremos ser inteligentes, realmente tenemos que hacer un esfuerzo por aprender. Y yo creo que esa es la fase. Una vez que hemos aceptado nuestro estado emocional, nuestra fase de duelo, intentamos generar ese contexto, la mancha del cuadro de Gustav Klimt, ¿no? Generar un contexto mayor, tenemos que empezar a utilizar nuestro pensamiento. Y el pensamiento crítico tiene como 3 momentos. Tenemos que saber para pensar, pensar para decidir y decidir para actuar, ¿no? Hace poco hablaba con un familiar mío que trabaja en la agencia tributaria y decía que justamente al día después de declararse el estado de alarma, un montón de autónomos fueron corriendo a dar, bueno, no fueron corriendo, intentaron darse de baja como autónomos de la actividad económica. Cuando salió el decreto de ayuda a autónomos, pues todos ellos intentaron revertir esa situación. Gracias a Dios lo pudieron conseguir porque en ese sentido fue flexible, ¿no? Es decir, muchas veces no utilizamos la inteligencia, no nos paramos a pensar, ¿no? Y yo creo que tenemos que justamente tomar las decisiones, pero basándonos primero en ese saber, en ese conocimiento que procede de observar, de la experiencia, del razonamiento, del método científico, de ver, de comprobar que las cosas funcionan. Una vez que ya tengo conocimiento, el siguiente paso es pensar para decidir. Pero no tal como decía José Antonio Marina, simplemente porque pensemos no aprendemos nada. Tenemos que pensar para tomar decisiones, ¿no? Y una vez que ya he tomado la decisión, el siguiente paso es actuar. No basta con tomar una decisión si luego no la llevo a la práctica. Y ahí es donde tenemos que establecer nuestro plan de acción. Esta parte de inteligencia luego viene acompañada del positivismo, ¿no? Que es el título un poco de esta mesa redonda o de este seminario, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado también con el pensamiento positivo, ¿no? A mí hay un hashtag que me ha llamado mucho la atención, que me ha chirriado mucho durante la pandemia, que es eso de todo saldrá bien. Bueno, realmente para muchas personas ya no ha salido bien la situación, con lo cual esa consigna un poco naif, un poco infantil, realmente hay que cuidarla, ¿no? En el sentido de que muchas veces que pensamos que si yo deseo algo con mucha fuerza, pues, como dicen algunos, con un pensamiento mágico, bueno, todos los planetas se alinean para conseguir tu objetivo. Pues no, la realidad no funciona así, porque al final podemos sentir o conseguir que la gente se frustre bastante, ¿no? Hay personas que se esfuerzan mucho y no consiguen, quieren y al final no pueden, y otras que porque no han podido pueden pensar que no le he querido suficiente. Y yo creo que entrar en ese positivismo, digamos, naif, infantiloide, no ayuda mucho. De todas formas, sí que tenemos que enfrentarnos con cierto optimismo, ¿no? Yo digo que hay que tener un optimismo estratégico y un pesimismo táctico. Es decir, un optimismo estratégico es pensar que los objetivos que nos planteemos, las cosas que queramos conseguir, realmente vamos a hacer todo el esfuerzo para poderlas conseguir. Pero luego tenemos que establecer de una manera táctica que a lo mejor las cosas no salen bien. Por eso hay que tener un plan B o un plan C por si acaso, ¿no? Leía también ayer en redes sociales una noticia de Andalucía Información.es que decía: revelan que el 94% de los docentes sufre desgaste emocional. Y un usuario, con mucha gracia, decía: por favor, que el otro 6% nos diga cómo lo han hecho para no desgastarse, ¿no? Pues efectivamente, que hay gente que al final no se acaba desgastando, que al final incluso estas situaciones las supera con ese optimismo, con esa positividad. Y bueno, ¿y cuáles son esas competencias que probablemente tengan esas personas y que son las que tengamos que cultivar nosotros en estos tiempos de COVID? Pues yo creo que son adquirir nuevos dominios, nuevas competencias, nuevos aprendizajes en los que la inteligencia va a ser clave y en las que muchas de las competencias que hemos denominado las soft skills, las competencias blandas, esas competencias de las que seguro que van a hablar ahora algunos de mis compañeros, como el liderazgo, la gestión de equipos, la comunicación, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, casi van a ser más importantes que la propia competencia técnica, porque tenemos que lidiar con muchas cuestiones, con equipos muchas veces con miedo, con muchas preocupaciones, con objetivos, con un contexto bastante complicado. Y entonces quizás nuestra misión ahora sea
por un lado, tomar el poder y el control de nuestra vida y también dar poder para vivir a la gente que nos rodea. Y fases que tiene eso. Por un lado, dar poder para vivir significa validar y aceptar lo que está pasando. No podemos, como decía antes, ser positivistas así porque sí, sino, oye, me siento mal, hoy me siento frustrado, hoy me siento triste, hoy no tengo ganas, forma parte de la normalidad. ¿Qué me está diciendo esa emoción? La escucho y a partir de ahí actúo, ¿no? Por supuesto, tenemos que alentar la esperanza y la motivación para el cambio. Tenemos que poner el foco en lo que está en nuestra mano hacer. Hay cosas que nosotros no podemos hacer, pero hay muchas otras que sí podemos hacer. Ahí es donde hay que poner el foco. Y luego hay que promover el compromiso personal en esa gestión del cambio que queramos hacer y a nivel social también promover los cambios en el contexto. Es decir, no basta con que le digamos a la gente, oye, es que te tienes que comprometer con tu trabajo, tenemos que comprometerte con el teletrabajo, tienes que conciliar mejor tu vida familiar. También hay que hacer cambios en el contexto que faciliten todo eso. Tenemos que seguir pintando el cuadro para que esa mancha que tenemos en el centro vaya cambiando. Yo creo que a nivel psicológico, al final, esa es un poco la estrategia que deberíamos de ir siguiendo, ¿no? En la era post-COVID va a ser una era que va a requerir mucha inteligencia emocional y mucha inteligencia colectiva, y para ello requerimos validar y aceptar las emociones que vamos a sentir, alentar la esperanza y la motivación para el cambio y promover tanto el compromiso como los cambios en el contexto. Ha cambiado el contexto y tenemos que dibujarlo, ¿no? Muchas gracias, Juan Luis, por tu aportación. Hemos pasado de esa fase de duelo, tenemos muchas claves, nos lo has dado fundamentalmente. Isabel, ¿me perdona un momento? Sí. Es que te he hecho una mentira piadosa. La historia del cuadro es mentira, ¿vale? Vale. Así que si alguien la quiere contar, que no es mentira. Lo que pasa es que mi compañero y amigo Manolo Calvillo, que también es psicólogo, siempre que habla de emociones la cuenta y hoy se la ha robado para compartirla con vosotros. Antes de que siguiéramos, quería decir que era mentira, pero funciona muy bien para entender un poco lo del contexto. Vale, perdón. Genial. Muchas veces de una mancha sale una obra de arte siempre. Como decía, muchísimas gracias, Juan Luis. Estábamos en ese apalancamiento, en ese pasado, en esa pregunta y hemos pasado el proceso de duelo con todas las claves, con todas las herramientas que tú nos comentabas. Y ahora ya nos ponemos en movimiento, empezamos a movernos. Y ahí quería comentar con Pepe Cabello, que como coach, cuando empezamos a andar y cuando empezamos a avanzar, es cuando empezamos a ver, a darnos cuenta de esos miedos, ¿no? De esa resistencia a lo nuevo que nos vamos encontrando, lo desconocido, la incertidumbre, esas palabras que nos atemorizan. ¿Cuáles son las claves de como coach que tú nos propones para afrontar el miedo y que además has resumido tan magníficamente en ese texto de Stop al virus del yuyu? Pepe, a ver si nos lo puedes sintetizar. Bueno, Isabel, muchas gracias. Y me sumo al agradecimiento y por ir al grano. Sobre todo agradecimiento por crear estos contextos, más que respecto a que me podáis invitar, es un honor. Pero sobre todo agradecimiento a que seáis capaces de, en momentos donde la mayoría de la gente está con esos temores a la incertidumbre, es lógico, ¿no? Como bien decía el compañero, es súper lógico, tenemos que darnos autorizarnos a experimentar cualquier emoción, son todas válidas y efectivamente son respuestas adaptativas, ¿no? Para prepararnos para algo. Y el miedo también nos sirve, evidentemente es el miedo es la emoción. Yo siempre digo que el miedo es la emoción que más vidas ha salvado en la historia de lo que somos, posiblemente la emoción que más vidas ha salvado. Pero también es la emoción que más gente se ha llevado a la tumba sin atreverse a sacar un poquito de ese poder interior que todos tenemos. Entonces, yo creo que, se escucha por un ruidito, creo que en este tiempo de incertidumbre, que además florece el miedo con una facilidad impresionante, ¿no? Porque nos prepara para eso. Sin embargo, fíjate, es curioso, ¿no? Primero tenemos que entender que biológicamente no estamos diseñados para vivir en un mundo ni tan rápido, ni tan conectado, ni tan incierto. No estamos diseñados para eso. Entonces, ya de entrada esto ya nos genera esa inquietud, ¿no? Esa alerta, ¿no? Que para eso es el miedo, para despertar nuestro sentido. Y por eso es tan necesario darse el permiso de experimentar el miedo. Yo digo en la portada del último libro que escribí, que lo tienen de regalo hoy para quien lo quiera, que tener miedo no es una frase mía, la pongo en la portada, pero seguramente a la conclusión de un montón de gente que sabe de esto una barbaridad más que yo. Pero tener miedo no es un problema. El problema es que el miedo nos tenga a nosotros. Ese es un tema, ¿no?
Y hay una línea que tiene que ver con la racionalización de ese miedo, ¿no? Con pararse a pensarlo, como decía Juan Luis, pararse a pensarlo y poder desarrollar maneras de aprender a gestionar eso, ¿no? Yo creo, escuchaba atentamente esas etapas del duelo y decía, es fantástico, es verdad que tenemos que vivir todas esas etapas, lo que sí podemos aprender, como bien apuntaba el compañero, es a reducir los tiempos de esas etapas, ¿no? No tenemos que alargar a veces y convertir emociones que son funcionales, pero que alargadas en el tiempo son tóxicas para nosotros y nos sacan de elementos que vamos a necesitar una barbaridad ahora en este tiempo, como la creatividad, la capacidad de volver a soñar, de generar estrategias. O sea, eso va a ser fundamental. Por eso creí que era súper importantísimo compartir con la mayoría de las personas que me siguen y que podamos escucharnos, por ejemplo, hoy, estrategias para aprender a gestionar el miedo. Entonces, porque se aprende a eso, ¿eh? O sea, uno puede pensar, bueno, pero tengo que esperar a que desaparezca ese miedo, ¿no? No, uno puede aprender a gestionarlo, uno puede aprender a manejarlo y hacer que el miedo se convierta en un aliado para nosotros y no un cómplice para mantenernos en una situación poco operativa. Entonces yo creo que aquí uno tiene que empezar a pensar, venga, va, ¿qué puedo hacer para gestionar bien el miedo? Y al final uno tiene que pensar que son cosas realmente simples, ¿eh? Si uno se para a pensarlo, para gestionarlo, no para no sentirlo. Sentirlo está perfecto, hay que darse el permiso para eso. Pero para poder gestionarlo, regularlo, poderlo experimentar en una dosis adecuada para que esto se convierta en algo que realmente sea histórico y no histérico. Vengo diciendo que esta situación, dentro de un tiempo, lo miraremos o como algo histórico o como algo histérico. Y la diferencia de esa simple letra la va a determinar la manera en la que nos estamos relacionando con todo esto. Y la manera en la que gestionamos nuestros miedos. Creo profundamente que sobrevivir o supervivir en esta nueva etapa que ya vivimos, hemos pisado el futuro de un solo paso, creo que uno de los elementos claves para evolucionar y para tener éxito, si me permiten la expresión, en esta nueva etapa va a ser la capacidad de gestionar nuestro miedo. Todas las emociones, pero creo que la de miedo va a ser fundamental. Porque nos vamos a mover en un mundo cada vez de más incertidumbres, con lo cual cada vez esa emoción va a estar más a flor de piel. Entonces, escribí esto pensando en dos clases de estrategias, unas estrategias defensivas y otras estrategias ofensivas. Y son simples, ¿eh? A la hora de pensar en estrategia de protección, de estrategia defensiva, pues protégete de cosas que ahora ya empezamos a verlas como más lógicas, ¿no? Pero protégete de noticias alarmistas. No digo que tapes el sol con un dedo, ¿no? La gente dice, no hay que escuchar noticias negativas. Hay que dosificar la noticia. Yo creo que hay mucha gente que se está pegando una sobredosis extrema de esto y ya se sabe, ¿no? Ya como que estamos mucho diciendo esto, pero aléjate al máximo, protégete de gente de conversaciones, de las que llamamos conversaciones puff, aléjate de gente que se la pasa quejándose mucho tiempo, aléjate del pesimista. O sea, yo creo que uno puede aprender a gestionar todo eso haciendo cosas. Creo que la acción la cura mucho el miedo. Esto es algo que yo vengo trabajando por los últimos 27 años que llevo metido en esta historia y creo que es fundamental hacer cosas para, pues no sé, hacer cosas desde elegir con quién te rodeas. O sea, yo creo que por eso me encantan estos foros, ¿no? Donde se habla del positivismo con una alta dosis de realidad. Me ha encantado lo que decía el compañero, ¿no? Porque yo soy de los que hablo de optimismo, pero siempre añado que cuidado también con pasar esa línea en la que nos convertimos en kamikazes, básicamente, ¿no? Un optimista con muy poca dosis de realidad, para mí es un kamikaze, como la copa de un pino. Pero, sin embargo, un optimista con una gran dosis de realidad, sabiendo lo que está sucediendo, para mí es un crack. Es esa persona que sale y fuera y dice, bueno, no tapo el sol con un dedo, sé lo que estamos viviendo, sé que tengo que desafiar mi vieja forma de hacer las cosas, sé que lo que me trajo hasta aquí posiblemente no me tenga que llevar más lejos, sé que posiblemente nos habíamos acostumbrado, yo uso mucho una metáfora, nos encanta, ¿no? Cuando dedicamos esto, a contar metáforas porque al final se quedan muy bien las cosas, ¿no? Digo que el 2008 estábamos todos como jugando al parchís todo el tiempo y nos iba bien, ¿no? Sabíamos jugar al parchís casi sin mirar, ¿no? Podíamos hacer otra cosa y podíamos jugar al parchís y nos iba bien. De repente hubo un movimiento de tablero, se nos cayeron las fichas al suelo y de repente no sabemos cómo reorganizar aquello. Algunos pensábamos que era una hecatombe, pero era un simple movimiento de la mesa.
Y ahora efectivamente ha ocurrido algo mucho más serio. O sea, ahora mismo, para mí lo que ha ocurrido, y usando la analogía del tsunami, es que de repente el tablero de juego se nos acaba de quitar. Y donde antes jugábamos en un tablero de parchís, se acaba de colocar un tablero de ajedrez. Y nos encontramos con un montón de herramientas y competencias en nosotros que sabíamos jugarlas muy bien, pero que en este nuevo tablero muchas de ellas ya no funcionan. Y quizás el temor a soltar y el temor a abrir las alas, y más que nunca, mira, yo en este mes y medio creo que he contado más veces que en toda mi vida el cuentecito del pajarito de cuando se cae el árbol, ¿no? Y cuando dice, cuando un árbol se cae, el pájaro no teme, no tiene miedo porque su seguridad no estaba puesta en la rama, sino en sus alas. Y yo creo que es un tiempo de reflexión, un tiempo de empezar a pensar cuántas alas estaban cerradas, cuánta seguridad estaba puesta en una rama, y con una alta dosis de optimismo y una alta dosis de realidad, sin tapar el sol con un dedo, mirarse uno y decir, bueno, ¿qué competencias tengo ocultas que nunca saqué? ¿Cómo ando de autoestima? ¿Qué pienso de mí? ¿Qué pienso de lo que está sucediendo ahí fuera? ¿Cómo uso mi lenguaje? Si el ser humano se diera cuenta del poder que tiene en su lenguaje, somos seres creadores. Somos seres creadores. Creamos cosas, mirad a nuestro alrededor, o sea, y todo cuanto creamos, incluyendo nuestro mundo interno y nuestro mundo emocional, lo creamos hablando de ello. Y a veces yo escucho a personas diciendo, quiero que me vaya bien la vida, pero cuando los escucho un rato, descubro que va a ser muy difícil que le vaya bien la vida, porque 8 de cada 10 palabras son críticas, son juicios, son lamentos, son excusas. No, yo creo que hay que hacer un trabajo ahí profundo de autorreflexión, de pensar qué puedo empezar a hacer con todas esas herramientas que tenemos y que hemos sido dotados de ellas. Y que evidentemente, pero cualquier cosa, hasta la capacidad de visualizar qué es lo que nos va a ocurrir. Hay gente que usa su... Estoy revelando algunas de las estrategias que están en el libro. Hasta la capacidad, que no hay nada nuevo, que no hay nada nuevo. Hasta la capacidad de poder visualizar. Si es que hay gente que usa su capacidad de imaginar para fastidiarse la vida. Yo tengo un amigo que se habrá montado en un avión 40 veces y se habrá estrellado 62. O sea, se ha estrellado la que se ha subido más las que se ha imaginado. Se la pasa así todo el tiempo, ¿no? Usamos las preguntas, como decías también al principio, ¿no? Usamos las preguntas de manera patética. Usamos las preguntas de manera patética. A veces usamos las preguntas para castigarnos y las preguntas sacan de nosotros respuestas o lamentables o poderosas, como tú mencionabas antes. Yo creo que, como decía Robert Schuller, en uno de mis libros favoritos, un libro que escribió hace muchos años, Será lo que quieras ser, se titula el libro, esta pregunta que la hemos explotado los coaches y los psicólogos, yo creo que hemos reventado esta pregunta por todo el mundo. La primera persona que hizo esta pregunta fue Robert Schuller, en su libro Será lo que quieras ser, que decía, si no tuvieras miedo, ¿qué harías? Qué pregunta, la hemos reventado hasta la saciedad esta pregunta. Y es porque el miedo bloquea la capacidad de soñar, la capacidad de poder visualizar. Y yo me he atrevido a añadirle a esa pregunta, con mi respeto al doctor Robert Schuller, me he atrevido a añadirle una pequeña cosita a esa pregunta. Si no tuvieras miedo, ¿qué harías y cómo lo harías? Porque el miedo también bloquea la capacidad de generar estrategias. Y yo creo que es súper potente, ¿no? Yo creo que en estos tiempos que corren, hacernos cargo de que una emoción que la vamos a necesitar en un mundo de incertidumbre. Yo el otro día bromeaba en una conferencia que daba, digo, mira, los expertos pasaron a la historia, porque los expertos son los que manejan la certeza. Ahora necesitamos más profetas que expertos. Y en este mundo de incertidumbre necesitamos gente con mucha capacidad de valor, pero y de asumir el riesgo, que no pasa nada. Si de aquí salimos muertos, sí o sí, o sea, si aquí no hay esperanza de ver si vamos a llegar a los 200, si no vamos a llegar. Si aquí el asunto es que mientras que estemos jugando este juego, lo juguemos lo mejor posible, metiéndole la mayor pasión posible. Que no digo que no haya días que diga, mira, a la leche la pasión, a la leche el optimismo, a la leche el positivismo y a la leche todo eso. Pues claro que sí para eso. Pero mira, al final, y con esto acabo, a mí hay un juego que me encanta hacer cuando llego a cualquier empresa, me encanta hacer este juego, les pido que lo hagan, por favor. Seguramente tengan en su casa un ajedrez que quizás llevan tiempo sin usar, y si no la tienen, pues ahora cuando pueden salir se van a una tienda de estas de productos baratos, compran un ajedrez y vacían todas las piezas, por favor, en una mesa, y quiero que, pues miren las piezas, se queden mirando las piezas y elijan la pieza con la que más identificados se sientan. La que sea. Empiecen por blanca o negra, o sea, no, pues venga, pues negra o blanca, la que sea.
Y ahora tú te sientes identificado, proyectas y dices, bueno, pues no sé, ¿no? ¿Yo quién sería en un ajedrez? ¿Sería un peón que está siempre ahí al pie del cañón, como decimos, ¿no? Ahí en la batalla, en la lucha, qué sé yo, siempre dando el pecho el primero, abriendo la batalla. Está bien. Soy una torre, fuerte por fuera, no sé cómo estoy por dentro, pero, ¿sabes? Aparento esa fortaleza, tal. Soy un alfil, esbelta, que se mueve con elegancia en diagonal, qué sé yo. Soy un caballo que se salta las reglas, salta por aquí y por aquí, es impredecible. Soy una reina que todo lo puedo, me muevo para adelante, para atrás, lo que quiera, o soy el rey que sin mí no se juega esto. No sé, cada uno se siente identificado con una. La agarras y la pones en tu mesita de noche o en tu mesita de trabajo y la dejas ahí todo el tiempo. Y piensa, de verdad, para mí esto es un juego espectacular de reflexión diaria de cómo tenemos que jugar la vida. Porque piensa que elijas la ficha que elijas, blanca, negra, reina, rey, peón, alfil, caballo, no sé, la torre, la que sea, al final de la partida, todas las fichas terminan en el mismo sitio, en la caja. Y el asunto no es dónde terminas, el asunto es cómo vas a jugar la partida. Este es el juego. Y mira, efectivamente, tendremos momentos donde que alguien te hable de positivismo, lo que te dan ganas de reventarle la cabeza cuando llegan y te dicen, no te preocupes, no me jodas, no me preocupes, que perdí el trabajo, que perdí un familiar, de tal carajo, no te preocupes. De acuerdo con eso. Pero recortemos los tiempos. Tuve la responsabilidad de dirigir uno de los proyectos europeos más bonitos que he podido dirigir. Una de las cosas que hace una de mi empresa es dirigir proyectos de Erasmus Plus, de estos que llamamos proyectos europeos. Y uno de ellos tiene que ver precisamente, mencionaba el compañero Juan Luis, sobre las top 10 skills, que así le llamamos al proyecto, que está basado en esas 10 competencias básicas que van a hacer que seamos más funcionales en este nuevo siglo que estamos empezando, en esta nueva era, ¿no? Esta nueva etapa. Y definitivamente hay competencias que son, pero súper brutales, súper brutales. Flexibilidad cognitiva, o sea, ser capaz de dejar atrás esos pensamientos que te tenían atrapado y no te dejaban seguir avanzando. Pues eso, no trabajo en equipo, tal. Pero para mí hay dos que son brutales. Una es esa, la capacidad de renunciar a tus modelos mentales, que ya no te van a llevar más lejos. Y una, y fundamental, esa que mencionaba también el compañero, que estoy seguro que algún compañero y compañera hablará también, de desarrollar la inteligencia emocional. Específicamente a mí me encanta aprender a manejar los miedos. Me encanta. Me encanta darme cuenta cuando tengo miedo y me encanta darme cuenta cuando el miedo empieza a tenerme a mí. Digo, aquí hay que hacer algo. Aquí hay que empezar a trabajar para hacerme cargo de mis propias emociones y usarlas a mi favor y no ser yo un elemento en manos de ese miedo. Así que con todo el cariño, si alguien se quiere descargar el libro, pues luego si quiere al final explicamos cómo lo puede hacer, es gratuito, por supuesto. Y la idea es pues tener estrategias, que seguramente todas las sepamos, ¿eh? Ahí no hay ni una que diga, hostia, lo que ha escrito Pepe. No. Nada, es la recopilación de todo lo que uno va escuchando de aquí y de allí. Y la idea es pues, poder ofrecer esa manera de hacernos cargo de la emoción. En este caso creo que la más importante para que podamos desatar eso que realmente vamos a necesitar. Cierta seguridad, confianza en nosotros mismos, atrevernos a hacer cosas, aunque nos equivoquemos, proyectar creatividad, atreverse a equivocarse, pues todo eso. Y sobre todo, lo repito, vivir con toda la pasión del mundo. O sea, de verdad, pero con pasión. Y pasión no significa euforia, ¿eh? No tiene nada que ver con la euforia. Que hay gente que dice, hay que vivir entonces eufórico. No, euforia significa fuera de ti. Yo te invito a que vivas dentro de ti, en entusiasmo, con tranquilidad, esa combinación extraña que a mí me encanta de la pasión y la serenidad. Eso me mantiene funcional, no siempre lo logro, pero ahí está la inteligencia emocional. Tratar de mantenerlo el máximo tiempo posible para ser lo más funcional posible. Y creo que este tiempo de verdad nos invita a ello, Es un tiempo de mucho desafío, de atreverse, de decir, ahora están aquí mis alas. Y quizás me toca descubrirlas. Y quizás esto sea una oportunidad increíble para abrir las alas. Con optimismo y con realidad. Pero nos toca abrir las alas. Muchísimas gracias, Pepe. Ahí estamos ya moviéndonos, estamos en movimiento. Pienso que lo que nos aporta de combatir el miedo, no combatirlo, sino aceptarlo, llevarlo de la mano y además haciendo cosas, la acción en la que nos va a llevar a seguir avanzando. Y ahora me surge otra pregunta, porque imaginaros es difícil cuando es uno mismo y uno tiene que bregar con ese desapego y gestionar sus propios miedos por mucha inteligencia emocional. Cuando además de todo eso, y estamos en un foro muy propicio,
lo tenemos que hacer junto a un equipo, donde además somos líderes de un grupo de personas que tenemos que conseguir que junto a ti pues, se proyecten a ese nuevo propósito y avancen y no se paralicen. Y para ello tenemos a Juan Carlos Cubeiro como experto en liderazgo, que me encantaría que compartiera con nosotros pues, esa mirada de los líderes, cómo los líderes visualizan la realidad o en esta situación. Juan Carlos. Gracias, sí. Lo primero que me gustaría preguntarte es cuánto tiempo tengo, porque llevamos 1 hora, no hemos hablado ni la mitad de los ponentes, y después de 90 minutos... Habíamos repartido... No, pero dime, 5 minutos, 7, 6, 12... Llevamos 1 hora. Tenemos muchas ganas de escucharte entre 5 y 10 minutillos, venga. Vale. 7, ¿te parece? Venga. Venga, 7 minutos. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Me sumo al agradecimiento a Elena, a Fulgencio, a Pedro, a José, a todos. Yo me siento jienense de adopción. Y a ver, para los que creen que no va a pasar nada, esta es la tercera gran pandemia de la historia. La primera fue la gripe antonina en el 165, que acabó con el Imperio Romano. La segunda fue la gripe española en 1918 y el dominio pasó de los británicos a los estadounidenses. A Churchill le dejaron escribir la Segunda Guerra Mundial y ser Premio Nobel de Literatura, pero al final el dominio lo ha tenido Estados Unidos. Y este va a ser el dominio de China, que ya superó en PIB en 2010 a Japón, y que básicamente tiene 2 grandes activos. Uno es el dominio de la tecnología, mucho mayor que Occidente, como ya estamos viendo, que va a llevar a la meritocracia. Somos el país 69 del mundo en meritocracia. Y el segundo, evidentemente, es superarle en PIB. No solamente es la mayor fábrica del mundo, sino también el país del partido único, como estamos viendo. Cuando tú has presentado la imagen, Isabel, pues al final para mí es el círculo de influencia de Stephen Covey, ¿no? Realmente lo que podemos hacer. Y estamos en un super Pareto, ya no 80-20, sino 90-10. ¿Por qué 90-10? Porque el 90% de la gente, de los empresarios, probablemente los 28 socios de Proa no, pero muchos de los empresarios y autónomos de Jaén van a caer en lo que neurológicamente se llama secuestro amigdalar, se van a bloquear. Y es lo que han estado hablando Pepe y Juan Luis, básicamente. Se van a bloquear por 3 motivos. Se van a bloquear por falta de liquidez. Entonces, primer consejo práctico, que tengan un socio financiero. O bien una entidad convencional, que no creo que sea mucho porque tiene unos problemas estructurales muy serios, de costes estructurales, o bien otro tipo de partner, pero que al final resuelva el tema de la liquidez. Este es el tiempo del talento, pero va a haber un problema enorme de liquidez. Segundo, los comerciales se tienen que reconvertir, ya no tienen que ser comerciales de calle, sino que tienen que vincularse tecnológicamente a sus clientes. Y el tercero es el dominio de la tecnología. La tecnología, hemos llamado teletrabajo a una cosa forzosa, que básicamente es mañana tienes que trabajar desde casa, búscate la vida, eso no es teletrabajo, evidentemente, pero cuando podamos salir en las distintas fases que este gobierno se ha ido inventando, pues al final tendremos que mejorar nuestra propia tecnología, invertir en tecnología, esto es ineludible, y potenciar nuestro talento, básicamente. Tú hablabas del para qué. Pues para ser empleables. Esta mañana en una radio nacional me preguntaban que si tenía la fórmula mágica, porque si no, pues claro que la tengo. La fórmula mágica, y Pedro Molino lo entenderá muy bien, es la educación. Somos el país 61 en educación, no está entre nuestras principales preocupaciones. La mayor parte de nuestros compatriotas, en lugar de haber estudiado algo durante estas semanas, básicamente han pasado 4 horas y media de televisión a 5 horas a 5 y pico, 5 y cuarto al día. Por tanto, en lugar de estudiar o aprovechar, o por lo menos dar ejemplo a sus hijos, se han dedicado a ver más televisión. Esta alarmista de la que nos hablaban Pepe y Juan Luis, y tenemos que educarnos, tenemos que aprender, tenemos que entrar en la aprendibilidad. Y para terminar, en los 2 últimos minutos, 4 consejos más allá del bloqueo. Primero, disponer de una estrategia. Yo me siento jienense, entre otras cosas, porque Jaén ha propuesto un plan estratégico en sucesivas tandas. Cuanto más incertidumbre haya en los mercados y en la sociedad, más importante es planear. Aunque luego la planificación falle, pero hay que disponer de un plan estratégico. El talento no va a querer trabajar para aquellas empresas o negocios que no tengan una estrategia. Punto claro. Segundo, tenemos más de 30.000 muertos porque no hemos tenido test. Y con las empresas va a ocurrir lo mismo. Si tú no tienes tu test de liderazgo, sobre todo los millennials y los centennials, no van a querer trabajar para jefes que no tengan test, que no muestren esta vulnerabilidad desde estas son mis fortalezas, estas son mis oportunidades de mejora. Hablabas de equipo, comités de dirección que no tengan su test,
y, por tanto, por ejemplo, fuertes en visión compartida, tienen que mejorar la confianza o el compromiso, el talento no va a querer trabajar para ellos. Test de liderazgo, test de equipos, test de talento, lo que los franceses llaman bilan personnel o competencias personales, se va a imponer, y luego test de aprendibilidad, claramente. Y finalmente, en el último minuto, el modelo de transformación personal y de las empresas, colectivos, sean pequeñas o sean grandes, ya está inventado. A mí el que más me gusta es el de Richard Eckhart, profesor del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, durante más de 20 años, y que hace 40 nos dijo que la transformación tiene que ver con 3 elementos positivos y un elemento negativo. Elemento positivo, primero, visión de futuro. Tienes que tener una estrategia, tienes que comunicarla bien, la tiene que entender todo el mundo. Segundo elemento importante, tienes que captar el malestar o la insatisfacción. La insatisfacción la estamos llevando a la polarización. Tanto un partido como otro, un gobierno como otro, son muy buenos sacándole el ojo al rival, pero no tan buenos proponiendo desde este plan estratégico. Por lo tanto, visión, captar esa insatisfacción y luego los primeros pasos, los primeros 90 días. Un empresario o un autónomo que no tenga claro qué hacer en los próximos 90 días probablemente no va a sobrevivir. ¿Y cuál es el elemento negativo? La resistencia al cambio. Entonces, tenemos que detectar en nuestras empresas, sean pequeñas o grandes, qué personas realmente, no como decía antes, creo que Pepe o Juan Luis, uno de los dos, desde la comunicación, porque nadie te da una mala palabra, pero sí una mala acción. Por lo tanto, tenemos que detectar qué personas se resisten a estos cambios que necesitamos y tenemos que conseguir desvincularlas de la mejor manera posible. Somos el país 135 del mundo, tanto en selección, seleccionamos muy mal talento, como en desvinculación, y aquí tienen la culpabilidad los empresarios, los sindicatos y todo el mundo, y aquellas personas que no encajan en el proyecto, pues tenemos que conseguir profesionalmente que vayan a otro y que consigan pues un trabajo igual o mejor que el que tenían con nosotros. Por lo tanto, evitar 3 bloqueos, test, estrategia y llevar la transformación de verdad. Y siguiendo lo que decían mis compañeros, no es lo que sepamos, es lo que hacemos. Y por tanto necesitamos valentía. La valentía, citando a mi coach favorito que es Aristóteles, y con esto termino, es el término medio entre la cobardía y la temeridad. No podemos ser temerarios happy, pero tampoco cobardes. Tenemos que ser valientes. Muy bien. Pues, Isabel, estás sin micro. perdón, ahora sí. Muchísimas gracias, Juan Carlos, con este montón de estrategias que nos das para gestionar los equipos, de estrategias al hacer el modelo de transformación. Lo tenemos para nuestro entorno cercano, para esos equipos de trabajo. Pero además de tener equipos de trabajo, nos sentimos inmersos en eso que llamamos lo social, ¿no? Esta sociedad, que además en estas circunstancias se ha puesto de manifiesto el carácter sistémico tan potente que tiene esta sociedad, donde alguien da una palmada en China y te llega el efecto a Jaén. Para ello tenemos con nosotros a Felipe Morente, que como sociólogo quería preguntarle esa mirada, como sociedad, ¿cuál es esa mirada a esta realidad en la que nos enfrentamos, Felipe? ¿Cómo lo pongo? Como ven el calaflo que pongo. Hola, Felipe, hola, ¿se me oye? ¿Se me oye? Sí. Sí. Vale. Bueno, buenas tardes. Agradecer a Proa la invitación, sobre todo Isabel a ti, que ha sido mi contacto, y a Pedro Molinos, que fue el que contactó, para traerme a este mundo que para mí es todo un descubrimiento, por estar con tan preclaros ponentes que realmente me están enseñando cómo es el mundo del riesgo, ¿no? En definitiva, de confrontar el día a día frente a lo adverso, ¿no? Al fin y al cabo, retarnos contra el miedo es ver la adversidad, ¿no? Ver qué es lo que nos puede impedir ser conforme o tener cierta conformidad psicológica. Bueno, yo aquí acepté venir porque me preocupa Jaén, porque me parece que Proa es ya un hecho que puede ser un factor de desarrollo socioeconómico, diría incluso político, en tanto que es un poder que puede desarrollar y transformar la realidad mucho, ¿no? Y mi visión de las cosas no es desde el
la parte del expertise, sino desde el curioso, desde el observador de la realidad, y yo me subo, tiendo a subirme a lo alto de la esfera que nos ha puesto Isabel, para ver desde dónde otear un poco el horizonte, ¿no? Porque sin ver contextos amplios, sin ver las perspectivas lejanas, difícilmente podremos concretar el lugar exacto en el mundo, en la realidad. Yo creo que hay que tener actitudes positivas, yo creo que hay que tener sentido de la realidad, yo creo que hay que tener sentido de decir, bueno, puedo, pero también tenemos que contextualizar esas posibilidades. Porque muchas veces se nos arroja en la cara, y a mí me ha pasado tanto en contextos nacionales como de fuera de España, cuando dices, bueno, soy de Jaén y tal, hay a veces miradas de prejuicio hasta que después ven que las cosas no hay que prejuzgarlas. Con esto que quiero decir, para ser breve, Isabel, que voy a intentar hacerlo también en 8 minutos. Con esto quiero decir que vivimos en un mundo que nos va a ir sorprendiendo, porque nuestro mundo, si se diferencia de algo de la época, digamos, de la conformidad, de la satisfacción, de la seguridad que nos dio los famosos 30 gloriosos, que fueron esos años que vienen tras la Segunda Guerra Mundial y nos aseguró empleo, nos aseguró bienestar, progreso, movilidad social, capacidad de generar cosas. Esa seguridad y ese horizonte de bienestar se nos puso en riesgo con un susto gordo que nos dieron los recursos fósiles de los años 70, acordados de la crisis del 73, ¿no? Que eso nos hizo cambiar, no cambiar solo las tecnologías, los medios, sino el pensamiento. Nos hizo ver que somos mucho más limitados de lo que nos creíamos. Que esto de la lucha de clases, de ver al empresario como nada, no. Somos todos uno, tenemos que tener conciencia de especie, porque la medida en que seamos conscientes que nuestro planeta es pequeñito en el orden del cosmos, y en la medida en que vemos que se agota, tendremos más capacidad de administrar bien los recursos que tenemos y sobre todo situarnos nosotros frente a qué podemos hacer para coparticipar de esa generación de riqueza razonable, ¿no? Bien, con esto que quiero decir, por ser breve, que vivimos en un mundo global, lo sabemos, pero ¿qué quiere decir realmente para el actor que se tiene que levantar todos los días, abrir la ventana y mirar el mundo? Vivir en un mundo global quiere decir sobre todo que cada vez vivimos en un mundo más complejo. Más complejo no nos tiene que asustar, sino sencillamente saber que en lugar de hacer aritmética tendremos que hacer trigonometría sofisticada, tendremos que hacer geometría espacial. Segundo, supone la instantaneidad. Y eso quiere decir que las cosas que hoy pasan aquí las vemos todos y por tanto es un mundo interconectado que nos está dando el termómetro, nos está señalando cuáles son las expectativas que se pueden generar, porque lo que está pasando en China, si hubiéramos sabido leer la realidad, hubiéramos estado mucho más fuertes para retar al virus que nos ha venido encima. Esa instantaneidad me parece que es un fenómeno fundamental que deberíamos saber interpretar, tenerlo en cuenta, saberlo analizar y tener, por tanto, la capacidad de saber leer desde las consecuencias de lo instantáneo cuáles pueden ser los efectos que nos pueden llegar a nosotros. Todo esto, y el tercer elemento, se concreta en los cambios vertiginosos que vivimos. A mí me da cada vez más miedo escuchar palabras, y digo miedo con razón, el miedo aquel que uno ve que es una amenaza cierta, ¿no? De querer hacer diagnósticos de lo venidero con instrumentos, conceptos y claves que pertenecían a un contexto sociohistórico distinto.
Y los contextos a veces, estas crisis gordas nos sirven para decir que estamos cambiando. Y estamos cambiando porque estamos subidos en lo alto de un proceso de revolución permanente que nos lleva un poco al abismo, ¿no? Y tenemos que estar preparados para saber interpretar esos cambios vertiginosos, porque en la medida que seamos capaces de tener radares y captarlo, seremos capaces de situarlo desde lo local para poder entender lo más global. Bueno, con esos 3 elementos cierro mi intervención diciendo que lo local cada vez va a tener más sentido, que los elementos identitarios van a ser muy importantes porque no solamente vamos a cambiar en tecnología, vamos a cambiar en procesos de producción y de organización, sino en procesos que van a ser pertenecientes a la estructura, digamos, de las culturas. Y vamos a cambiar formas de entender el mundo. Y tenemos que estar atentos porque muchas de las cosas que diseñamos hoy creyendo que pueden tener éxito mañana, posiblemente, sobre todo desde que cayó el modelo taylorista fordista de producción masiva y se estableció el modelo toyotista de singularización, ahora tendremos que ir a otro modelo, que será el de la capacidad de interpretar lo complejo para hacer relevante lo local. Y esto lo quiero decir en Jaén, para Jaén y para lo local. Porque las capacidades ocultas que tiene este territorio, esta provincia y la gente de aquí, hemos visto que cuando entran en contextos más dinámicos, gente de Jaén que a lo mejor pasaba desapercibida, cuando han estado de migrantes en Alemania o han sido investigadores que están en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, han demostrado que son primerísimas figuras que tienen capacidad de interpretar la realidad porque tienen el contexto adecuado. Yo creo que este es el mensaje que me gustaría dejar. Muchísimas gracias. Hola, muchísimas gracias, Felipe. Y para terminar esta ronda, después de tener esa visión social de la globalidad y de identidad local, pasamos por último a hablar con Rafael Peralta, compañero de PROA y economista, que nos contaba en la última charla la dificultad que tienen los economistas, las personas que hacen estrategia, precisamente porque han cambiado todos los indicadores que nos pueden ayudar a hacer predicciones, que nos ayudan a extrapolar los números. ¿Cómo podemos mirar esa estrategia de la que hablamos cuando se nos caen esos indicadores? ¿Rafa? Sí, ¿se me oye? Sí, perfecto. Bien, bueno, hoy nos emplazamos aquí para hablar de positivismo, pero yo quiero utilizar otra acepción de la palabra positivismo, que como sabéis es la corriente que asocia el conocimiento a métodos científicos. Y luego lo uniré con el positivismo como visión, digamos, positiva de las cosas. Como sabéis, la economía está considerada como una ciencia social, pero que en definitiva son estudios que tratan de llegar a conclusiones a través de mediciones científicas. Además, es muy curioso que en economía la primera persona que precisamente trabajó en España este positivismo fue Antonio Flores de Lemus, que sabréis los que estáis en este foro que nació aquí en Jaén en 1876 y que está calificado como el padre de la economía española. Este señor, junto con su equipo de alumnos, entre los cuales pues, se encontraba Juan Velarde, luego posteriormente Martínez Quintana, Fuentes Quintana, Ramón Tamames y demás, trabajaron precisamente en analizar y tratar de hacer proyecciones en base al estudio de unas observaciones, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que aquí hay componentes que hacen que esta ciencia no sea exacta. Nosotros, los economistas, se nos dice que tenemos envidia de la física por esa exactitud que tienen otras ciencias, que no tiene esta ciencia social que incorpora la cuestión de las emociones. Los economistas de todo el mundo, los paisanos de Flores de Lemus aquí en Jaén, también nos encontramos hoy con un problema importante y es la dificultad de hacer una proyección futura sobre qué ocurrirá en los próximos años. No hay datos que podamos analizar, no hay experiencias anteriores que nos sirvan de modelo
Es cierto que tenemos la crisis española de principios del siglo XX, pero en ese momento ni tan siquiera se estudiaban magnitudes macroeconómicas. No es una crisis de demanda interna, ni de modelo de crecimiento, ni de recursos, ni de materia prima. Es algo totalmente novedoso que nos obliga a ser innovadores a la hora de proyectar el futuro. Para ello, y en este foro, lo que invito es a que utilicemos la intuición. Es decir, que no deja de ser esa habilidad para percibir algo y que nos permite proyectar un escenario futuro apartándonos un poco de la razón. Pues nada, haciendo esta introducción sobre lo que es el positivismo, espero que las propuestas que salgan aquí pues nos animen y que sean lo más positivas y positivistas posibles, ¿no? El coronavirus va a traer una serie de cambios sociales, culturales y empresariales y habrá que adaptarse. Felipe hacía referencia a esas fortalezas que tiene la tierra de Jaén y a mí me gustaría analizar qué posición competitiva tiene Jaén en esa nueva normalidad, ¿no? Estoy de acuerdo en que se va a producir un gran salto de lo global a lo local, se va a valorar mucho más la cercanía. Existe también una aproximación y un cariño mayor hacia la ecología, hacia el respeto al medio ambiente. De hecho, algunos pues piensan que el efecto positivo de esto es que los cielos están más despejados y que no hay tanta contaminación, lo que puede favorecer un consumo determinado, ¿no? Creo que también hay una oportunidad respecto a lo que antes era la España vaciada, que era un concepto casi menospreciado, y ahora es posible que se convierta en un gran atractivo para muchas familias. Va a haber trabajadores que van a demandar tranquilidad frente a las grandes aglomeraciones en grandes colmenas de capitales financieras. Preferirán trabajar en una casita en Hornos de Segura con unas vistas a la Sierra de Segura, rodeados de salud, de ecologismo y de tranquilidad antes que estar en esa acera, digamos, de capitales financieras. Pensamos que el turismo interior se reforzará y creemos que puede tener tanta oportunidad y tantas posibilidades como los cruceros o los resorts, todo incluido. Soy optimista y pienso que se pagará más por un desayuno ecológico en el patio de una casería que por el mejor buffet en un hotel atestado de turistas internacionales. En fin, ese escenario pasado que podía estar despreciado por otro ahora se convierte en un ansiado futuro y en Jaén yo creo que estamos preparados. Y nada más, os emplazo a la segunda ronda de preguntas en el que trasladaremos algunas potencialidades que prevemos para el futuro de la provincia de Jaén y nada más. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Pues cogemos precisamente tu testigo. Tú precisamente has empezado a hablar ya de oportunidades en el territorio de Jaén y precisamente será la segunda propuesta, porque está muy bien mirar, como hemos hecho todo, y yo creo que hemos aportado una mirada de la realidad que nos ocupa desde la gestión de las emociones, desde actuar para afrontar el miedo, desde la estrategia pero con valentía, desde la contextualización de la identidad local o desde la intuición para generar estrategias, esa mirada que cada uno hemos ido poniendo, la hemos compartido y ahora se trata de posicionarnos desde esas miradas y ver a nuestra provincia, ver a nuestro querido Jaén y compartir entre todos y para ya dar lugar a las preguntas y que podamos participar, os propongo que a cada uno identifiquemos al menos un par de propuestas de oportunidades que desde esa mirada que cada uno hemos proyectado, pues vemos como oportunidad en nuestro territorio y a partir de ahí, si creemos realmente en ver esas oportunidades, empecemos a actuar. Si queréis, arranco contando personalmente o profesionalmente cuáles son mis dos oportunidades que llevo durante mucho tiempo viendo en estos tiempos personalmente. Una de ellas es la digitalización. Para mí como profesional que llevo trabajando en Jaén durante mucho tiempo y que he tenido que viajar mucho porque las empresas y mis servicios los tenía que prestar fuera de nuestra provincia, pues siempre he estado peleando por ese tren, por ese avión, por esas comunicaciones. Y en estos meses me he sentido por primera vez en igualdad de oportunidades laborales que el resto de los profesionales que se encontraban en cualquier otro punto de España y del mundo. Sentía que desde mi Jaén, desde el despacho de mi casa, tenía las mismas oportunidades y eso me ha hecho sentir
fantástica. Me ha hecho congratularme con mi Jaén. Entonces creo que hay una gran oportunidad para la provincia de Jaén en ese miedo que hemos quitado a la digitalización y que todos nuestros clientes nos van a permitir acercarnos a ellos digitalmente, donde para estar en Jaén va a ser una gran oportunidad. Y la segunda gran oportunidad que quería compartir con vosotros es algo que también permanentemente hemos estado diciendo como algo negativo de nuestra provincia, que era de nuestro tejido empresarial. Nuestro tejido empresarial eran micropymes y pymes, y de ahí hablábamos de que no eran empresas fuertes y por tanto eran menos competitivas. Estamos, sin embargo, ahora en un mundo donde lo que más se valora no es lo grande que sea, sino la capacidad de transformación y de adaptación que tengamos a todo lo nuevo. Y para eso creo que nuestras micropymes, nuestras pymes de nuestro tejido empresarial tienen una ventaja competitiva si aprovechamos y a esa agilidad de transformación que al ser pequeños podemos coger. Si no nos quedamos quietos y nos lanzamos a la transformación. Luego, yo os aporto la digitalización y la agilidad de transformación como dos elementos claves de oportunidad para nuestra provincia. Y seguimos en la ronda y participo, os invito a Luis, Juan Luis, para que nos comentes tus dos oportunidades. Bueno, muy conectado con lo que estabais diciendo, que también lo ha comentado Juan Carlos Cubeiro en relación a lo local y tal. Yo creo que la gran oportunidad, una de las grandes oportunidades que tenemos es la posibilidad de esas micropymes, empresarios, profesionales, la oportunidad que tenemos de potenciar nuestra marca personal o empresarial, dependiendo. A mí me ha sorprendido mucho cómo a nivel local muchos municipios, muchos ayuntamientos han dinamizado el tejido, por ejemplo, del comercial, pues tenían reparto a domicilio, dándole esa visibilidad. Como algunos pequeños negocios han abierto en Internet sus propias páginas para informar de cómo iba el asunto. Ha sido todo como muy corriendo, sin estrategia y casi por necesidad. Pero ya que están ahí, quizás yo creo que es una gran oportunidad para empezar a dejar huella y para empezar a poner en valor precisamente lo que tú habías dicho, ¿no? Lo local ahora tiene un valor añadido, ¿no? Yo voy a comprarle al de al lado con el que he estado aplaudiendo a las 8 de la tarde y me he congraciado con él, ¿no? Entonces, yo creo que esa oportunidad de potenciar nuestra marca personal y laboral y empresarial. Y la segunda oportunidad para mí es acelerar los procesos de reinvención profesional. Yo recuerdo, ahora estoy trabajando como coordinador en Oleico, en la Escuela Superior de Hostelería, y en el ámbito de la hostelería sucedió cuando se promulgó la ley del tabaco, bueno, pues aquello parecía que iba a ser el fin del mundo, ¿no? La mayor parte de los empresarios hosteleros se asustaron porque cómo no íbamos a poder tomar una cerveza y fumarnos un cigarro, ¿no? A la vez, ¿no? Y aquello, pues, hizo que se reconvirtieran los negocios, que se cambiaran los hábitos, etcétera. Hoy por hoy, y no tardó mucho en la clientela en adaptarse a aquello, creo que nadie duda de lo acertado de la decisión, tanto incluidos los fumadores, ¿no? Es decir, que algunas veces estas grandes tsunamis, como tú decías, que parecen que van a ser el fin de un negocio o el fin de un sector, al final encontramos la fórmula de solucionarlo. Aquellos camareros tuvieron que poner su mejor versión siendo amables con los clientes para invitarlos a salir a fumar a la calle. Hoy tendrán que hacer su mejor versión invitando a la gente a cuidar la medida de seguridad. Por tanto, nos tenemos que reinventar profesionalmente haciendo esos cambios, esas competencias de las que hemos estado hablando, de liderazgo, de asunción de riesgos, de ser flexible en el pensamiento y que los compañeros han ido contando. Por tanto, resumiendo, potenciar la marca y acelerar los procesos de reinvención. Muchas gracias, Juan. Pepe, cuéntanos tus dos oportunidades de tu Córdoba, pero cómo nos ve en la provincia de Jaén. No, tú sabes que mi vinculación con Jaén es muy fuerte. Muy estrecha. Y siempre diré que uno de los mejores momentos profesionales míos lo viví en Jaén, que fue el ascenso a segunda división del equipo, que ahí estaba con los chicos trabajando en el vestuario y eso quedará para toda la vida de mis mejores momentos ahí en el estadio de la Victoria. Qué momentazo que hay. Yo creo que son dos grandes oportunidades para Jaén y para todos, pero específicamente ahora estamos hablando para Jaén al hilo de lo que yo hablaba, creo que tenemos que descubrir el potencial. Tenemos que de verdad mirarnos y decir, venga, va,
en una situación como la que estamos viviendo, si esto dependiera exclusivamente de mí y, como bien decía también Juan Carlos Cubeiro, de traernos el futuro a nuestro círculo de influencia, traernos el éxito a nuestro círculo de influencia, traernos toda la responsabilidad a lo que realmente está en nuestras manos. Mirad qué valores ocultos tenemos. O sea, no me cabe la menor duda que todos tenemos valores que jamás los pusimos a disposición de la sociedad. Todos tenemos algún valor así. Esas cosas que cuando las haces alguien dice wow. Entonces yo te diría, escarbemos en esas cositas porque seguro que todos tenemos una. Y creo que esto es una aportación bonita de pararse a pensar como una gran oportunidad de escarbar en nosotros, ¿no? Y creo que hay otro que también es necesario. Es algo que llevo tiempo invitando a mis clientes que lo hagan y yo mismo lo estoy tratando de hacer todos los días, que es buscar todo el tiempo. Para mí es una oportunidad también brutal esta para empezar a crear relaciones, al hilo de lo que también yo hablaba de relaciones de poder, ¿no? Decía Joe Girard que el éxito es una colección de buenas relaciones. Y creo que es un tiempo de empezar a crear muy buenas relaciones estratégicas, que se dice muy bonito, queda súper bien, pero empezar a pensar, por ejemplo, oye, ¿por qué no empiezo a tener relaciones con microinfluencers? Gente que tiene la capacidad de llegar a 5.000, 10.000, 20.000, 60.000. Son pequeños microinfluencers que quizás nosotros no tengamos la capacidad de llegar con nuestro producto o nuestro servicio a cantidad de gente a la que necesitamos llegar, dado que empezamos y hemos dado un salto brutal, efectivamente, al mundo de las nuevas tecnologías, empezar a buscar gente que podamos codo con codo sinergizar, que son todas esas palabras que nos las hemos aprendido por los últimos 10 años y que empieza a tocarnos dejar de saber todas esas cosas y empezar a practicar todas esas cosas. Estamos en el tiempo de practicar todo lo que hemos aprendido en estos tiempos. Así que creo que ahí tienen las dos. Escarba en tus valores ocultos y empieza a potenciar relaciones que sean estratégicas, que realmente se alineen con lo que queremos realmente lograr en toda esta historia. Genial, genial. Cuando tenemos ese wow, lo buscaremos, lo buscaremos. Lo Juan tienes. Carlos, tus dos oportunidades para nuestra provincia. Gracias, Isabel. Y diciendo eso, que me siento jienense, yo quiero retomar lo que estaba comentando Rafael Peralta de estamos preparados. Y con toda modestia y cariño al decano del colegio. Si creemos que estamos preparados, que no estamos preparados. Es un tema de humildad. Y hablaba de economista, yo tuve la suerte de conocer a la nieta de Lore de Lemus, no solamente un gran economista, sino un gran defensor del patrón oro. Cuando Nixon en los años 71-72 se carga los acuerdos de Bretton Woods y la convertibilidad del dólar en oro, se carga el capitalismo tal como lo hemos entendido. Entonces, la economía de Adam Smith y antes de la Escuela de Salamanca estaba vinculada a la ética. Recordemos que antes de La riqueza de las naciones, Adam Smith había escrito un tratado sobre sentimientos morales, el que hablábamos de emociones. Lo que hemos hecho en los últimos 40 años es desvincularlo de la ética. Por eso tenemos que retomarlo de la ética. Entonces, primera oportunidad. Jaén estará preparada cuando tenga su Netflix. Mi pregunta es, ¿dónde está el Netflix de Jaén? Porque calidad de vida, la mejor de España, y España la mejor del mundo. Pero no olvidemos que La Casa de Papel, que nos suena a todos, era un programita para Antena 3, que en segunda temporada de 5 millones pasó a 2,5, y hasta que no hubo una gran distribución, como fue Netflix, que lo puso en el mundo, en el planeta, pues no lo siguen 70 millones de espectadores como actualmente. Es decir, como no tengamos una distribución de lo que significa la experiencia de Jaén, y dejemos, estaba hablando Juan Luis de Oleikum, dejemos de despachar. El turismo interior y el turismo nacional es de despachar. Yo abro un bar, una cafetería, un hotel, a ver quién viene. Ya no funciona así. La gente compra experiencias, no compra productos ni servicios, y compra vínculos, compra suscripción. ¿Cómo logro, sobre todo, si no soy de Jaén, vincularme a Jaén? Esa es la primera oportunidad. Repito, ¿dónde está el Netflix de Jaén? Y luego las pymes, comparto contigo, Isabel, pero ahora mismo lo que nos interesa en Jaén son empresas Gacela. Empresas Gacela quiere decir empresas de más de 50 empleados, no tenemos muchas, empresas que crecen al 50% anual, lo van a pasar mal en estos, y que exportan. Hoy en día, cualquier pyme con una web es capaz de exportar, pero tenemos que hacer empresas Gacelas. Dice el Consejo, decía el Consejo Español de la Competitividad, que si por cada 2 empresas creáramos una, ganaríamos en productividad un 15%. Por lo tanto, todo pequeño empresario de menos de 50 empleados que quiere controlarlo todo, que lo decide todo, que no es ágil, está destinado a desaparecer como tal. Necesitamos empresas Gacela y necesitamos Netflix. Muchísimas gracias, Juan Carlos.
Felipe, nos la iba apuntando antes, pero nos remarcas tus oportunidades para la provincia, para la sociedad jiennense. ¿Felipe? Sí, estaba tomando, estaba muy atento a lo que decía Juan Carlos. Bueno, vamos a ver, parto de que el mundo va a dejar de ser polar, ya no va a estar focalizado solo. Me gusta el análisis que hizo Juan Carlos de que fue Inglaterra, el centro del mundo, después Estados Unidos, ahora China. No, yo creo que ahora vamos a ser multipolares, multifocales. Es decir, China va a ser ahora mismo, en fin, la gran fábrica, la gran financiera, todo lo que queramos. Pero están emergiendo muchos polos de autonomía fuerte que en la medida en que van a ser capaces de poder reivindicar singularidades, van a tener mucha influencia en el concierto digamos, de las naciones y del juego de eso. Dos ideas quiero sintetizar muy brevemente. Por un lado, Jaén es una tierra rica, solo que no lo sabemos apreciar los locales. Tenemos la obligación de mostrar nuestras valías y ponerle precio, que no sabemos ponerle precio. Tenemos la mayor forestación de España, de los parques naturales. Tenemos una cultura gastronómica muy singular. Tenemos una serie de cualidades que podríamos llamar que no son de orden ya materialista, sino postmaterialista, que diría Inglehart, el famoso sociólogo que hace la encuesta mundial de valores, donde hemos hecho una transición de querer ser y tener mucho a querer vivir con más intensidad lo elegido. Hoy la calidad de vida no está medido en dólares, no está medido en eso, está medido en saber conseguir objetivos y que esos objetivos cada vez nos dejen más tiempo libre para vivir aquellos proyectos de deseabilidad que tenemos. Pagamos dinero por tener tiempo. Tendremos que conseguir, como dice Isabel, tener en la mano los recursos instrumentales para, a cambio, disponer cada vez más singularmente de nuestro estilo de vida. Porque nuestro estilo de vida es muy plural, pero cada vez más sensible. Vamos a apreciar más cuando hemos visto la naturaleza verde de esta primavera excelente que hemos tenido, que hacía tiempo yo no veía, lo veo a lontananza, la amapola, y estamos revalorizando esas cosas. Dos, para hacer valorar nuestras cosas genuinas y de alto valor, primero no lo tenemos que creer y además tenemos que hacerlo valer ante la opinión pública. ¿Por qué tiene que ganar menos un agricultor, que por cierto ahora se está revalorizando el papel del agricultor? ¿Por qué tiene que valer menos el rol social del que siembra rábano que el que es capaz de movilizar recursos de orden material? Tendremos que jugar a una nueva escala de revalorización de los roles, ¿no? De los roles productivos. Hacerlos valer. Y hoy tenemos ese instrumento. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que el software del Sol iba a ser un modelo de referencia internacional? Y está aquí en un rinconcito de tal. Es decir, estas cosas la gente no lo sabe. Yo cuando lo digo por ahí dice, sí, pero eso es una multinacional. Digo, vale, bien. Tenemos que ser valientes. Para eso, dos medidas. Una, la gran coalición de los agentes económicos, los agentes sociales, los agentes políticos, los agentes institucionales. Los recursos endógenos no se pueden potenciar sin ese Netflix que yo creo más en lo que se llama inversiones monográficas de impacto. Y eso se han conseguido bajo distintos modelos. Los chinos siendo el Estado quien está detrás de la promoción de esas cosas. En los países más liberales teniendo grandes liderazgos de saber lo que es el empresariado. Hay una obra que quiero recomendar de mediados del siglo XX de Sombart Werner Sombart, que se llama El empresariado. Esa es la figura que necesitamos, ese que es capaz de conjugar tres grandes fuerzas que a veces pueden ser antagónicas, pero que si las sabemos armonizar son el núcleo de potencia, que es la tradición,
con el conocimiento experto, el conocimiento de nuestra realidad con toda la complejidad que sea, cuanto más conocimiento básico y abstracto mejor, y la creatividad. Diréis, ¿creatividad y tradición? Sí, la tradición tiene las raíces de nuestro proyecto, las hojas tienen que estar en la creatividad. Y si no hacemos valer Jaén desde cada uno de nuestros papeles que asumimos y no hacemos que tenga valor como tiene el queso de Bretón, que lo vende al triple que nuestro queso de aquí, no sabremos hacer realmente la lectura de nuestro éxito. Muchas gracias, Isabel. Gracias, Felipe. Y aunque Rafael ya nos ha adelantado un poquito sus oportunidades, pero si la quieres sintetizar rápidamente, Rafa. Bueno, sí, yo al hilo también de lo que decía Juan Carlos Cubeiro, pues muy responsable y muy humilde, conocedor de las limitaciones que tenemos en nuestro territorio, que nos falta distribución y que tenemos mucha incertidumbre con respecto al futuro. Pero bueno, yo traslado mis dos propuestas fuerzas al hilo de la temática de este foro de positivismo inteligente, y es, por un lado, aquí os lo pongo, que es turismo, ¿vale? Es decir, creo que tenemos una oportunidad pues para defender lo que realmente podemos ser buenos, que en lo ecológico, en los espacios naturales, el aceite de oliva como un producto saludable. El hecho de ser un producto saludable va a hacer que tengamos más inmunidad frente a enfermedades. Hay un potencial increíble con respecto al oleoturismo, a la gastronomía, a la ruta de Castillo de Batalla, en fin, a muchas cuestiones que tenemos dentro de nuestro territorio y que creo que pueden ser especialmente demandados para huir de todo, pues, bueno, todo el follón que hay en torno, pues, a grandes hoteles y a los tradicionales destinos turísticos. Creo que esta es una oportunidad importante para nuestra tierra. Y luego, bueno, es lo que hemos conocido y es el eslogan por el cual se nos ha conocido en muchos sitios, que es Jaén Paraíso Interior, y es el momento, digamos, de mirar al interior y no de mirar fuera. Y luego también considero que es el momento pymes. Momento pymes porque creemos que tiene mayor capacidad de adaptación al nuevo entorno, porque va a haber una demanda de producir cerca del consumidor, porque los consumidores van a pedir que haya una baja huella de carbono en los productos, porque los pequeños polígonos industriales cercanos a municipios pueden ser más atractivos, porque se puede huir de las grandes aglomeraciones y porque cada vez más el e-comercio y, en definitiva, el comercio online van a tener mucho desarrollo, y Jaén tiene una ubicación geográfica clave y puede ser una central logística de distribución también importante para productos que se vendan a través de las redes de Internet. Y esas son mis dos propuestas que espero que os gusten. Pues muchísimas gracias, Rafael, muchísimas gracias a los 5 porque ha sido fantástico. Nos habíamos comprometido, hemos robado muchísimo tiempo a las personas que nos acompañan, pero nos habíamos comprometido a ofrecer pues 6 perspectivas diferentes de un positivismo inteligente, y desde esas 6 perspectivas al menos aportar 12 oportunidades que nos hacen ver con optimismo esa realidad en la que nos encontramos. Como decía Pepe, no han cambiado las reglas del juego, y cuando cambia el juego, lo que tenemos una gran oportunidad, porque quizá ahora en aquel juego que a lo mejor no éramos los primeros del ranking, sin embargo ahora al cambiar las reglas resulta que nosotros, si tenemos en nuestra provincia un montón de competencias, un montón de recursos y un montón de oportunidades que ahora sí nos pueden situar en el primer sitio de ranking. Y eso es lo que os queríamos un poco mostrar, compartir que si en un ratito de un par de horas 6 personas hemos podido encontrar 12 oportunidades, y ahora vamos a abrir los micros para que ahora vosotros, todos los que habéis estado oyendo, pues sigamos sumando estas perspectivas y estas oportunidades. Pero sobre todo, por rematar esta primera ronda de intervenciones, deciros que de lo que se trata es de seguir jugando, de no parar de jugar, y además de encontrar esas potencialidades que ahora, como todo el mundo está jugando un juego nuevo, pues estamos en la misma casilla de salida que el resto. Y Jaén ahora mismo tiene el mismo de oportunidades o más que muchos de los que estaban jugando.
por mi parte, a ofreceros los micros, que abráis micros y que empecemos con la ronda de preguntas, tanto por el chat como si alguien quiere coger el micrófono, y a los 6 contertulios que estamos aquí, pues iremos respondiendo según vayáis pidiendo. María Ángeles, no sé, no he estado pendiente Sí. del chat, no sé si hay alguna... No te preocupes, Isabel, no tenemos nada. Vale, ¿hay Bueno, alguien que... ¿se me escucha? Sí, ¿Se escucha? sí, perfectamente. Bueno, yo no voy a hacer ninguna pregunta, pero sí voy a hacer una reflexión que va a durar menos de 8 minutos, Juan Carlos. Me encantaría escucharos, me encanta escucharos y siempre que os escucho aprendo algo de vosotros. Hoy, por ejemplo, he aprendido que Aristóteles no era un coac y yo siempre he creído que era griego. Soy un optimista, más kamikaze que inteligente, y lo que más me preocupa de este momento no es ya la incertidumbre que pueda haber, sino que tengo 57 años y que no sé inglés, porque creo, y lo creo además convencido, que tengo muchas oportunidades delante y que voy a coger gran parte de ellas. Y os quiero ya transmitir a los que nos estáis escuchando eso, que lo miréis desde ese punto de vista, porque esas oportunidades existen. Yo la estoy viendo en estos 2 meses que llevo trabajando sin parar desde casa, y algunas han visto ya la luz, ¿no? Y os quería transmitir ese optimismo no inteligente que yo quiero representar y que da sus frutos si le echa mucho trabajo, ¿no? Nada más que eso. Muchas gracias. Pues José, si te parece, por alusiones, Aristóteles, además de ser de esta gira de Macedonia, hoy no sería griego, sería de Macedonia, es una república independiente, ya sabéis. ¿Por qué digo que es mi entrenador favorito? Porque cogió un chaval con 13 años que se llamaba Alex y en 6 años le ayudó a ser el emperador del 90% de la tierra conocida, con lo cual como entrenador pues no está mal. Yo no te animo a que estudies inglés, pero sea que tengas en el equipo gente que hable inglés. Yo, modestamente, que hago 5 cursos de estos gratuitos de Coursera cada semestre, el quinto en estos momentos es Chino para principiantes, que es un curso de la Universidad de Pekín, 10 minutos al día, y en 7 semanas puedes hablar con un chino, sin escribirlo, claro, pero hablar con bastante fluidez. Y luego quisiera aprovechar lo que decía antes José, que es un empresario al que admiro, para reconectar con algo también que estaba antes diciendo Rafael. A ver, el turismo, que lo tenemos en Jaén, no es una condición objetiva, es una condición subjetiva. Es contar un buen relato. Cuando uno va a Israel o va a China, de 7 veces a China, te cuentan el relato del emperador o de Mao, o en Israel te cuentan absolutamente todo lo del Nuevo Testamento. Entonces, necesitamos un relato, y vuelvo a la humildad, sintiéndome jienense de corazón. Si comparamos la calidad de servicio de Jaén o de España en su conjunto con la de México, por ejemplo, no tenemos nada que hacer. Tenemos mucho que aprender. Los mexicanos tendrán problemas, José y el resto de empresarios, pero ¿cómo sirven en términos turísticos? Eso tenemos que aprender. Y luego, en el paraíso, con esto acabo, el problema de las pymes, no de los socios de Proa, pero sí de otros, es la calidad directiva. Antes decía, somos el país 47 del mundo en calidad directiva. Nuestras pymes en general no son las Mittelstand alemanas de 600 empleados con directivos que puntúan 9, 10 en sus test de liderazgo, no tiene nada que ver. Por lo tanto, mejoremos de nuevo la distribución en el turismo, y me ha encantado esa oportunidad, mejoremos radicalmente la calidad directiva, que la necesitamos. Si somos complacientes, pues será muy difícil que lo logremos. Juan Carlos, si me permites, te preguntan dónde aprendes chino. ¿Me escuchas? Sí, te preguntan en el chat. Sí, en un curso en un curso de Coursera de Peking University, la Universidad de Pekín, que te tienes que comprometer a estudiar 10 minutos al día, solo 10 minutos, y en 7 semanas ellos se comprometen a que puedes mantener conversaciones interesantes. Hala, os animo a a todos. disposición de todos vosotros, ¿eh? Es gratuito. ¿Sí? ¿Alguien más quiere abrir el micro y hacer alguna pregunta?
Sí, yo quería preguntarle a Juan Carlos Cubeiro. Juan Carlos, en el noviembre de 2013 estaba yo en Madrid en una clase tuya y nos hablabas de tu presentación del libro del capitalismo al talentismo. Eran momentos muy complicados. No terminábamos de despegar. ¿Cuál es el elemento diferencial bajo tu punto de vista de aquel momento con respecto al de ahora? Porque la sensación es muy parecida. Es verdad que puede ser que ahora nos encontremos un poco más preparados, pero yo creo que para estas cosas, como las que ha ocurrido ahora, nadie podía estar preparado. ¿Cuál es el elemento diferenciador de aquella situación y cuál puede ser el elemento clave para con respecto a aquello que parecía que empezábamos a despegar? No sé si verdadera o falsamente, pero sí es verdad que estábamos bastante mejor que en aquella época cuando ha llegado lo del COVID. ¿Cuáles son los elementos bajo tu punto de vista, que diferencian aquel momento del 2013, de tu libro del capitalismo al talentismo, donde hablaba de tus 10 claves para salir de la crisis, con las 10 claves de Cubeiro, del talentismo, etcétera, etcétera? Bueno, y Bueno, aprovecho para enviarte un fuerte abrazo. Muchas gracias. Empiezo por el fuerte abrazo que por supuesto, nos lo daremos. A ver, esta crisis no tiene nada que ver con la de 2008-2009. La de 2008-2009 fue una crisis en la que había que pinchar 4 burbujas. La burbuja inmobiliaria, recordemos cómo estaba el tema del ladrillo por entonces, la burbuja de inversión extranjera, en España había crecido muchísimo, la burbuja crediticia dada por los bancos y la burbuja de consumo. Entonces, ¿cómo se pincharon esas burbujas? En la Unión Europea, más concretamente en España, se tardó más y se tardó, y si no que me corrija el decano, lo que hemos llamado los economistas deflación social, es decir, bajar los salarios, básicamente. Los salarios de nosotros cuando empezamos a trabajar y proporcionalmente de nuestros padres. Esta no es una crisis de burbuja, esta es una crisis de reclusión, es decir, estamos una serie de meses sin actividad económica, ahora hay que retomarla, se habla de forma de V, pero será más como el ala de Nike, es decir, abrupta y luego tardaremos unos 3 años o más, pero aquí, como estaba diciendo Isabel, lo que nos ocupa y lo que nos preocupa es lo que cada uno tengamos que hacer. Entonces retomo lo que decías del capitalismo al talentismo. Esta es una crisis donde sale triunfando el talento. El talento en Davos, en enero de 2020, ya era penuria, más del 50% de los puestos de trabajo que se estaban convocando tardaban mucho en cubrir. En Japón, por ejemplo, o en Corea del Sur, es el 80% de los puestos. Y España, que había salido de la crisis, por lo menos en el PIB, aunque no en términos salariales, como decía, había pasado de una... no se cubría en España. Teniendo el desempleo que teníamos. Ahora seguimos teniendo aún más, pero la escasez. Y los empresarios que estáis viéndonos lo sabéis. Talento informático digital, talento comercial, talento directivo, talento de servicio al cliente, en el turismo, en cualquiera de vuestras compañías. Por lo tanto, el talento es el que sale triunfante. Yo lo decía 8 años, como nos estaba recordando, pero es que ahora, citando a Warren Buffett, uno de los mayores inversores del mundo, ahora es cuando baja la marea y vamos a ver quién lleva bañador. El bañador es el talento. Y en la España vaciada, el problema, y con esto acabo, es que la España esté vaciada de talento. Es decir, que la gente de Jaén prefiera irse a Madrid o Barcelona en lugar de quedarse en su preciosa provincia. Por eso necesitamos tecnología, necesitamos distribución, necesitamos buenos directivos y necesitamos atraer, fidelizar y desarrollar el talento. Aportando por ahí, Juan Carlos, lo que estabas comentando, y era una conversación que teníamos en Proa hace pocos meses, nos planteábamos cómo estaba cambiando el hecho de que hoy en día los profesionales, hasta hace unos años, los profesionales buscábamos vivir donde teníamos el trabajo, donde estaban las empresas, donde estaba el trabajo, eran los núcleos donde nos llevaban a vivir, a fijar nuestras residencias personales. Y cómo ahora, y además se ha puesto de manifiesto, notoriamente, cómo ahora va a cambiar esa tendencia y nos vamos a ir a buscar lo que es donde nos gusta vivir. Vamos a buscar la localidad, el sitio donde nos guste vivir y a partir de ahí fijaremos nuestra residencia y ya no estará tan ligado al lugar donde trabajo. Pensábamos en Proa que eso era otra de las grandes oportunidades dentro de nuestra provincia, porque es una provincia que tiene muchos factores positivos para poder vivir, una calidad de vida maravillosa, económicamente es bastante rentable
y donde, bueno, nos falta mucho servicio y tenemos que trabajar y tenemos que seguir trabajando, pero el hecho de que las personas busquen sitios agradables y muy en contacto con la naturaleza para vivir, pues quizás nos despolarice esos focos urbanos que hasta hace poco tiempo estábamos buscando. Era simplemente compartir con vosotros algunas de otras aportaciones de alguna reunión del PROA. ¿Alguien más tiene...? Sí, al hilo de lo que decías, Isabel, fíjate el lenguaje, y seguro que Juan Luis y Pepe estarán conmigo también en esto. El lenguaje, ¿no? En Jaén no hay trabajo. No, es que no, ya el trabajo lo han hecho los siervos, los proletarios, los obreros, y ahora lo van a hacer los robots. En 2 años, y a pesar del coronavirus, más del 50% de la actividad económica la van a hacer robots. En Jaén empleamos el talento, que es un lenguaje muy diferente desde el positivismo inteligente. Es decir, en Jaén hay oportunidades. En la medida que yo tengo talento, como antes estaba diciendo, tengo una marca personal, pues la voy a aprovechar. La voy a aprovechar porque tengo la mejor calidad de vida del mundo, pero nos lo tenemos que creer, que es como lo está diciendo ahora Rafael, el aceite, la alimentación, el turismo interior, el paraíso. Nos lo tenemos que creer y repetir. Y luego en Jaén tengo las oportunidades porque dispongo de la tecnología, evidentemente es muy importante disponer de AVE, aeropuertos, etcétera, y tan importante o más disponer de 5G, de fibra, es decir, de tecnología avanzada, y luego tener buenas inversiones. Yo creo que volviendo, no es que sea pro-chino en absoluto, pero creo que cuando los chinos, por ejemplo, descubren un lugar como Jaén, como son amantes de la naturaleza, de los buenos productos, del buen aceite, el buen vino, el buen queso, la buena comida, pues ahí invertirán y no invertirán en otros sitios, ahora mismo, como dice Isabel, superpoblados y con mucha peor calidad de vida. Hola. No sé si me oyes, Isabel. Sí, sí, te oímos, Juan. Mira, yo veo como una iniciativa de futuro la digitalización, por supuesto, ¿no? La comunicación. El que podamos trabajar y comunicarnos y que en esta temporada inmediata supla las carencias que podemos tener de comunicaciones vía coche, vía tren, etcétera, ¿no? Es una ventaja importantísima que tenemos que trabajar. Luego ha salido otra que me ha alegrado, que es la necesidad de impulsar el mundo del empresario. Es decir, la figura del empresario hay que impulsarla y conectaba con el trabajo que vamos haciendo en PROA en esta línea, ¿no? De estimular. Con lo cual estamos bastante bien situados en esta crisis, para la salida de esta crisis. Nada más. Muchas gracias, Juan. Juan, simplemente antes Felipe recomendaba el libro de Werner Sombart, El burgués, de 1913, que es un magnífico libro. Hombre, yo creo que a mí me encanta el libro, ¿eh? Ahora, se vería mal que habláramos de la burguesía jienense, si del empresariado o de los emprendedores, ¿no? Es decir, personas que tienen un proyecto ilusionante, personas, como está diciendo Juan, que apuestan por Jaén y por la calidad de vida y que lo llevan adelante. Por tanto, bueno, no es la idea del burgués de hace un siglo, pero sí es la idea del emprendedor que ojalá se vincule a Jaén y se asocie a ello. Hola, buenas tardes. Hola. Mira, soy Luis Navarro, de aquí de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Simplemente quería conocer si desde la plataforma o desde algunas entidades en concreto estáis haciendo evaluación, bueno, yo soy de Úbeda, ¿vale? Estáis haciendo evaluación de algunas medidas o propuestas que se están haciendo a nivel municipal de cara al impulso de la economía, de la actividad comercial, pues por parte de Diputación, el Ayuntamiento de Jaén, etcétera, etcétera. No solo evaluación, si habéis tenido contacto o estáis manteniendo en contacto para impulsar junto con el Ayuntamiento, por ejemplo, medidas de impulso. Bueno, hemos tenido recientemente una reunión con el presidente de la Diputación. Fue en una etapa previa a la presencia del coronavirus, pero le pusimos sobre la mesa un conjunto de proyectos que nosotros veíamos como muy importantes para el desarrollo y el despegue de Jaén.
Y unos meses antes estuvimos también reunidos con el alcalde y le planteamos bueno, pues un conjunto de proyectos que él tomó nota con mucho interés. Con la Diputación no solo estuvimos reunidos, sino que quedamos en constituir unos grupos de trabajo para sacar los temas adelante. Luego ha venido este paréntesis y espero que lo continuaremos. Ahora, desde un punto de vista práctico, como tú dices, no hemos hecho ninguna medida ni ninguna evaluación. A título personal, me parece que tampoco tenemos ninguna empresa que trabaje este tema. No sé si José Juan, que abarca un arco muy amplio de actividad, tiene algo relacionado con esta posible evaluación. No, si te refieres a mí, no llego hasta ahí. Yo no estoy en mi ámbito y ahí no... Y tampoco conozco ninguna empresa que haya hecho esto, que lo desconozco. Yo, si os parece, Isabel, leo una cuestión que tengo en el chat, ¿vale? Buenas tardes a todos. Comparto la necesidad de apostar por turismo de calidad para la provincia de Jaén, pero me resulta complicado establecer mecanismos empresariales frente a la situación en la que nos encontramos. Digo esto porque vivo en un entorno eminentemente rural y destino turístico como el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, donde han proliferado, tal y como la moda de viajes, normativa turística, han refrendado viviendas turísticas que no son pymes ni existe una figura empresarial detrás. Es decir, cualquier ciudadano compite turísticamente con el hotel o casa rural. ¿Cómo ayudamos a nuestros empresarios turísticos cuando en televisión y en todos los medios apuestan por el turismo de vivienda turística alejado de los focos urbanos? Están muy desanimados y no saben cómo competir. Cualquiera de vosotros. ¿Sí? Bueno, es un defecto de estructural de la sociedad andaluza, yo creo, del sur de Europa, que es la economía sumergida, ¿no? Entonces ahí tenemos que ir modificando poco a poco la cultura, dando la cara y tratando de hacer las cosas como se tienen que hacer. En el momento en que nosotros seamos capaces de influir algo positivamente para sacar adelante un turismo de mayor calidad, no van a ir a un piso, ¿no? Necesitan garantías y una calidad de servicios que no se le puede ofrecer en ese alquiler de pisos sin control ninguno. Bueno, yo creo que más allá del control, que por supuesto de la legalidad y de evitar la economía sumergida, de nuevo hay que ser humilde. Yo no he tenido la oportunidad de trabajar con el turismo de Jaén, pero sí Baleares, por ejemplo, donde los empresarios hoteleros, y son algunos de los mejores del mundo, se quejaban de la competencia de Airbnb, por ejemplo, de Airbnb, o Colombia, y donde Colombia quiere llegar a nuestro 14-15% del PIB en turismo y está muy, muy, muy lejos. Pero es una promesa del presidente actual, de Iván Duque. A ver, hay que hacerlo mejor, como estaba diciendo Juan, hay que hacerlo claramente mejor. En los anuncios de Airbnb, por ejemplo, ¿qué proponen? Diversión, fiesta, una casa, y la hotelería en general, salvo excepciones, seguramente quien está comentando esto es una de ellas, pues es la misma rutina aburrida, hotelera, de siempre. Entonces, claro, hay que darle calidad. Hay que darle calidad mezclándolo con actividades culturales, etcétera. Absolutamente. Pero con un plan, claro. Con un plan. Ahí tenemos Andrea, no sé si nos está oyendo, que a lo mejor tiene algo que decir en este campo. No, hoy no nos acompaña Andrea. Ha estado un rato. Sí, está. Estoy aquí, estaba intentando levantar la mano. Sí. Bueno, con respecto a ese tema de los alojamientos turísticos, aunque... hola, ¿sí me está escuchando? Sí, ¿no? sí, Andrea, sí. Me ha parecido ahí un logo un poco extraño. Decía que con respecto a la realidad de los alojamientos, es evidente que se trata de ser o no ser legales y estar
legalmente registrados. Ahora, caben, por supuesto, muchos diferentes modelos de establecimiento y de la misma manera que hay casas rurales extremadamente aburridas y donde lo único que te entregan es una llave y ahora búscate la vida, hay hoteles que quizás también sean más dinámicos y mucho más preocupados para también ofertar una oferta complementaria, cultural, actividades y etcétera. El problema ya no es, digamos, otro que la propia legalidad y el registro y, por supuesto, de justicia, de injusticia, mejor dicho, por parte de quienes sufren esas consecuencias, que son aquellos establecimientos regularmente registrados, dados de alta, que han sido sometidos a inspecciones, a unos costes, evidentemente, que tienen enfrente una competencia absolutamente desleal. Sucede en esto quizás más que nunca gracias a la proliferación de portales, bueno, lo hemos nombrado, ¿no? Airbnb o Booking u otros en el pasado que no han tenido unos criterios muy, digamos, rigurosos a la hora de seleccionar establecimientos de su oferta. Y es la realidad con la cual pues tenemos que contar y, por supuesto, levantar la voz cuando se trata de encontrarnos con una competencia desleal en ese sentido. Y al hilo de todo esto, pues se ha sutilmente dicho, pero quizás lo aprovecho que el micro abierto para recalcarlo, ¿no? Es cierto que en la provincia de Jaén ahora mismo tenemos una oportunidad absolutamente extraordinaria dentro de la situación que estamos viviendo como un destino saludable, un destino de naturaleza, un destino también urbano con la realidad de Úbeda, Baeza, Jaén Capital, donde en ningún momento prácticamente vivimos el problema de la masificación. Aún así hay que estar atentos, vigilantes, en no dar lugar a los problemas que han vivido otros destinos en cuanto a sostenibilidad, pero de la de verdad, la que contempla justamente la puesta en valor de nuestro patrimonio, por supuesto, la atención al visitante, que es el que en el fondo viene a aportarnos recursos y oportunidades, pero también subrayo una y otra vez con mucho énfasis también, no nos olvidemos de la gente que vive desde hace años, generaciones aquí, que nos ha legado, por tanto, ese patrimonio, que nos ha conservado esos parques naturales y en el momento en el que se sientan, entre comillas, invadidos, podríamos tener un problema. Así que también a veces invito a los políticos, quizás más que ningún otro, a ser también valientes a la hora de decir que no. Es decir, hemos llegado a un tope, hemos llegado a unos límites, la capacidad de carga de un espacio es la que es y, por tanto, pues también ser valientes a la hora de, digamos, eso, poner límites, cortar capacidades de carga. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias a todos. Estamos disfrutando muchísimo de estos momentos, pero llevamos 2 horas y nosotros tememos de no querer robaros mucho tiempo a los asistentes. Quisiera darle las gracias una vez más a todos los contertulios que desde la primera llamada que le hicimos desde Proa, pues han querido compartir con nosotros su mirada y sus oportunidades y este rato tan fantástico de charla. Gracias a todos los que habéis unido al chat y os habéis unido a la videoconferencia, tanto por las redes sociales como por la plataforma. Y bueno, y nos llena de satisfacción de pensar que estamos muchos pensando ya en esa siguiente fase, que es la de salir a la acción, de asumir el protagonismo de esos cambios que queremos que se produzcan, con miedo, con el miedo pero cogido al lado, como nos decía Pepe, mirándolo a la cara, gestionando emocionalmente e inteligentemente todas esas emociones y desarrollando pues todo ese talento que como también comentábamos, tenemos y es el momento de descubrirlo y es el momento de ponerlo a favor de nuestra provincia para que salgamos incluso más reforzados después de una época compleja, pero seguramente más reforzados de aquí a un tiempo. Muchísimas gracias a todos por estar. Esperemos que nos sigamos encontrando en más eventos como estos. No sé si algún compañero de Proa quiere despedirse o decir algo, pero en nombre de todo el equipo de Proa, daros las gracias a todos los participantes. Isabel, ¿puedo hablar? Sí, claro, Miguel Ángel. Bueno, lo primero que me ha encantado estar aquí en esta conversación, donde me he encontrado caras conocidas como nuestro amigo Pepe, que soy Miguel Ángel de Guillermo García. Entonces, yo simplemente quiero decir 2 cosas que me han sorprendido gratamente y quería simplemente compartirlas con todos vosotros.
Hace un mes y medio, 2 meses, tuve, como bien sabéis, una conversación con los compañeros de la empresa. Y una de las cosas que se me ocurrió, pues como se me ha ocurrido a todos, es conversar con los clientes y con las personas. De tal manera que, entre comillas, le hice que hicieran un dietario que todos los días tenían que comunicar, no llamadas de teléfono, sino el número de conversaciones interesantes que han conseguido entablar con los clientes o personas que han llamado por teléfono. De tal manera que todos los días mandan, pues cada uno de estos compañeros elegidos, que a veces son comerciales, a veces son personas de servicio por venta, y dice, pues yo he conseguido 17, otro 8, otro 20. De tal manera que cuando lo que decimos es conversaciones interesantes, es cuando me ha abierto un poco la luz, cuando uno de los ponentes ha dicho de que son los tiempos en donde tenemos que coleccionar buenas relaciones y el éxito pasa por ahí. Y esto que quiero deciros es porque lo quiero compartir porque ha sido un verdadero éxito en nuestra organización. Si están 40 personas haciendo conversaciones interesantes, por una media de 15, pues fíjate, a final de semana lo que hemos conseguido entablar con todas estas personas. Y luego ayer me ocurrió una cosa que me sobresalté cuando estaba en el sillón, porque estoy ahora mismo viendo esta serie que creo que se llama El Ministerio del Tiempo. Y voy ahora mismo ya por la segunda temporada. Y recuerdo que me sobresalté cuando estaba ya adormecido, que parece ser que Blas de Lezo llegó a decir que lo que existe es la mala suerte. Lo que no existe es la buena suerte. Y entonces me sobresalté porque yo esto lo escribí hace como un año y se lo contaba a algunos amigos y compañeros. Digo, ¿por qué no reflexionáis esto? Y cuando encontré que esta conversación estaba escrita por el señor Blas de Lezo, que me conviene, por cierto, y tiene una biografía interesante, pues me sobresalté de no puede ser la vida tan cíclica y el pensamiento que siempre está rodeando a las personas humanas, que por muchos años que pasen, al final, pues como acabáis de decir, Aristóteles está ahí. Nada más, quería decir eso. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Como bien dices, los grandes cambios se consiguen haciendo pequeñas cositas cada día, como tú estás haciendo. Felicidades y gracias por compartirlo. ¿Alguien más quiere un último...? En el chat no tenemos nadie más, al contrario, se están despidiendo. Eso, estamos despidiendo porque estamos abusando del tiempo de las personas que nos han regalado su tiempo para escucharnos y para compartir con nosotros. Así que no queremos seguir abusando de vuestro tiempo, que tenemos muchas cosas que hacer, que tenemos que salir a la acción y nos está esperando el mundo, pero ya. Así que muchísimas gracias a todos y si os parece despedimos la charla. Muchas gracias a todos, por favor, y nos veremos en otra. Gracias. Bueno, muchas felicidades ahí a...